De una palmada que no hace falta, pero como somos idiotas, colectivamente. Idiota. Una de las cosas más bonitas que hay en la vida es ser idiota en grupo. Sí, sí. Entonces, hacemos el Espera, idiota sí. y luego ya metes la careta, ¿no? Venga, va. Vale, entonces. 1, 2 y 3. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bueno, bienvenidos a todos Bienvenido. al segundo capítulo de la cuarta temporada de La Filoxera. Capítulo número 2, temporada número 4. Lo acabo de decir. Pero Pero yo siempre tengo que... ¿No hay rima? Con el 4 ¿O con el 2? siempre hay rima. Bueno, la vas a pensar, ¿no? Los arañazos del gato, eso que sale contigo en Instagram. Venga. ¿Habéis puesto el modo avión y eso? Sí. Bien, Vale, bien. Venga, Bueno, que fluya. Que Pues fluya el entonces, tema. que fluya. Empezamos. Bueno, ¿quieres comentar algo? No, la palabreja. Ah, vale, empezamos, perdón. La palabreja es resaca. ¿Por qué? Porque Julián y yo estamos de resaca. Tenemos resaca. Y ¿Queréis sí que comentar por qué? Hay o que os da igual? explicarlo, sí, Vale. sí, hay que explicarlo Sí, ahora. sí. Ah, por eso Porque- que... Porque Va- es posible que tengamos tanta resaca que la palabreja no sea resaca. Claro, sí. A ver, resaca es estamos- realmente. Es que me estáis jodiendo con la palabreja, siempre me estáis engañando. Siempre. Ahora te estamos jodiendo. Y engañando a la Bueno, Julián tampoco sabe bien cuál es la palabreja, ¿eh? O sea, realmente solo la sé yo. Julián tiene una idea. Tengo una idea. Empieza con los acentitos. Madre mía, bueno. No sé si es gallega. No, Bueno, ¿qué va? Entonces, bueno, ¿lo dejo ahí a ver, en no, resaca, resaca, o? pero lo vamos a explicar. Vamos Porque hoy, como dice Julián, hoy es día 16 de marzo del 2003, año del Señor. 2023. Ah, 2023. 2003 dice el tío este. Es que hizo tanto calor en 2003 que me queda Temporada menos 17 de la filoxera. Eso sí que sería, Bueno, sería un puntazo. distópico. Bueno, la cosa es que ayer, que era día 15 del mismo mes, del mismo año, así no repito, pues se celebraron en La Guardia las quintas jornadas de Viticultura Viva, cómo cuidar los viñedos para que vuelvan a vivir 100 años. Efectivamente. Y es una movida muy gorda que ahora Julián, para los que no lo sepáis, pues nos dará unas pinceladas, pero es verdad que estamos de resaca porque, sobre todo él, pero bueno, yo también de alguna manera, pues estamos de resaca de lo que pasó, ¿no? Que es mucho trabajo y muchas emociones. Las cosas que se hablaron ayer en la jornada pues van a ser un poco transversales en bastantes de las secciones, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho que la palabreja es resaca, aunque luego realmente tenemos otra. Eso, no es resaca, Irene, te enterarás. Pero ¿por qué me hacéis esto y no me podéis explicar? No, pues que Ahora, organizamos las ahora. jornadas. Ya, pero Cambiando de entonces tema. ahora me podéis decir la palabreja para que la diga. Mira, la palabreja es boic. Boic. Boic Eso es o formiguer. ¿Es catalana? Vaya. Vale. El reino. Del Reino de Cataluña. Bueno, formiguer, pues No. viene de hormiguero, De ¿no? formiga, Eso, de hormiga. Eso es, de, Vale. de formiga. Fornicar. Que siempre acabamos hablando de la misma chorrada. Bueno, No, en fin. a ver, que hoy le he dicho, con perdón, le he dicho a Nazaret que me pidiera el penetrómetro y me ha puesto cara rara. Digo, hostia, penetrómetro, pues lo de penetrar. Digo, ¿Y de verdad existe un aparato que se llama así? existen varios. Existen varios, Se claro. llama Sí, sí. penetrómetro. Penetrómetro. Hay penetrómetros de frutos, de suelo. Pues la tienes que mirar con un penetrómetro. Pero claro, me ha puesto ¿Cuánta fuerza Y hay va que haciendo hacer? fuerza hasta que rompe. Claro. Y hasta que ahí penetra, se- ¿no? Hasta que penetra. Una uva. Hasta que penetra. Claro, Entonces, bueno. claro, pues, ya, Muy bien. bueno, Pues la cosa Pues va, estoy de ahí fornicar y no sabíamos penetrar. que iba a ir de eso, pero ahí va. Yo ya tengo de calor, penes, la yo ya cosa. tengo calor. Yo tengo miedo, Tú te miedo puedes tengo. desnudar Bueno, cuando quieras. voy a decir, voy a presentar. No, que cuento yo. Que ayer Ah, tuvimos la perdona, jornada, es verdad. hombre, joder, que me ha dado Gonzaga el paso. Sí, sí, sí. Que es la quinta Cuéntanos. edición, desde el 2016, la quinta es en el 2023. Todo el mundo ahora entiende que es porque hubo 3 años que por la pandemia no hubo. Hombre, es que la última la cancelaste días antes, ¿te acuerdas? Sí. 3 días antes. Sí. Y esta ha sido sobre manejo de suelos y gestión de plagas dentro de un enfoque agroecológico. Ahora viene. Vinieron ayer a La Guardia 220 personas de todo el territorio, porque vino gente de Galicia, de Málaga, de Toledo, de Cataluña, de Baleares, de todo, y sobre todo aquí, ¿no? El Valle del Ebro, Chacolí, Ribera del Duero, etcétera. Y eso, y compartimos un montón de reflexiones chulas durante una mañana súper intensa, con 10 ponencias y con un control de tiempos ahí para que... Ya me han dicho que fue todo pim, 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 Sí, pim. bueno, saqué la podadera. Saqué la podadera y hablé de San Martín de Us, luego Hombre, ¿cómo no? chupitos.
Porque Tao estaba en Ya, esa ya. redonda. Y eso, y bueno, que Un estábamos- saludo para Tao. Un saludo, Tao. Cada vez que llegamos Palencia tomamos un chupito. No, que estuvimos contentos dentro de todo el follón que es organizarlo y tal, pero sí, Muy merece contentos. la pena porque yo creo que es compartir conocimiento, que es lo que nos gusta. Muy bien. Ya está. Pues oye, fenomenal. Entonces ahora ya sí que puedo... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay 4 micrófonos y somos 3? Joder, pero esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que va a haber siempre una entrevista. Va a haber una entrevista a una persona... Está ahí, hola. Que está ahí Hello. Hola. diciendo, ¿dónde me he metido, por favor? Pobre gente. Y entonces, Qué bueno, maja. pero bueno, más Qué adelante. maja esa persona. Qué maja esa persona. Es que así, eso, sorpresa. Así no damos pistas, ¿verdad? Exacto. Si seguimos hablando de esa persona, seguramente acabaremos diciendo quién es, así que vamos a seguir. ¿Te parece bien? Súper. Venga, pues vamos con tu sección y tenemos a un bitólogo este mes que se llama... ¿qué es ese? Ah, Qué pues que hay una bonito. sala al lado que mete ruido. Tenemos cacofonías, qué bonito. No Pues pasa no somos nada. los únicos que grabamos un podcast en esta sala, ¿no? Porque... No pasa nada, no pasa Venga, nada. venga, ¿Os venga, parece venga. bien? La vida, que fluye la vida. Esto es- bueno, es conocimiento también. Nada, En fin, vamos a hablar de Miguel Altieri, Miguel Altieri, chileno, chileno, de Chile. Sí. Sí. Sigue vivo. que le hará la broma. Miguel. Miguel al tiro. Es que me parece una broma cojonuda. Ya, eso, te estás riendo tú. Bueno, como saben todos los podcasters, el humor es algo muy No, personal. todo el mundo y sabe. Mucha gente sabrá que en Chile se dice mucho al tiro. ¿no? Y dices, Mira. Quedamos al tiro. Vienes al tiro, al tiro. Bueno, yo cuando estuve en Chile decía a la gente mucho al tiro, por lo menos en el pueblo en el que estuve yo. Que, bueno, Bueno, Miguel Altieri. eres un pozo sin fondo de ¿Has estado en conocimiento. Chile? Sí, Sí, vi una película. tiro. Estuve en Chile en el año 2000, que casi no hayas nacido tú, Irene. Bueno, tampoco te... La flipes. Bueno, Miguel Altieri viene aquí como mitólogo, que hay que matizar, porque realmente él es, diríamos, agroecólogo, ¿no? Entonces, Miguel Altieri lo hemos traído porque la jornada de ayer, como he dicho antes, se habló mucho de agroecología. Y es considerado uno de los padres de la agroecología. ¿Y qué es la agroecología? Pues es una cosa un tanto peculiar, ¿no? Porque o sea, la agroecología se define como la ciencia, el movimiento y la práctica de la aplicación de los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola. Entonces, es de esas cosas como que no tienen una definición, o sea, hay que irse a la FAO para encontrar que dice de la agroecología que es la teoría y la práctica de administrar y potenciar los procesos ecológicos propios de la naturaleza para mejorar la productividad. Y aquí viene lo bueno que dice, es a la vez una disciplina científica y un movimiento social. Eso es interesante. Claro, es que es súper interesante. Esto es que pasa que, por ejemplo, al contrario que la ecología, la agricultura ecológica, que tiene una certificación en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, con una reglamentación muy clara, la agroecología no tiene. Entonces, claro, es difícil hasta encontrar quién es el padre o la madre de la agroecología. Porque es una disciplina, o sea, porque os sacáis una idea. Miguel Altieri, por cierto, que nació en 1950, que está vivo ahora con 73 años. Pero es famoso hace un montón de tiempo. Sí, Yo sí, llevo sí, oyendo sí. hablar de él Desde los años de 80 es siempre. muy famoso. Sí. Pero, o sea, que estamos hablando de un señor que vive, que es el padre de una disciplina científica. Entonces, claro, y que entonces es muy reciente. Claro, si te pones a buscar los orígenes de la agroecología, hay mucho sobre el conocimiento tradicional y ancestral, pues, de los indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace la agroecología como tal? Pues la primera vez que aparece la palabra agroecología en un escrito es en 1928. Y la primera vez que aparece un libro que se titula Agroecología es en 1965. 1928, has dicho. En 1928 aparece en un escrito, en un documento, la palabra agroecología. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El movimiento social, el activismo social y de ahí surgió una disciplina científica? ¿O es una disciplina científica que luego ha tenido sus seguidores? No sé si me No, explico. se inspira en la sociedad. Vale, o sea, es algo que surge desde... Eso es interesante. Entonces, el primer libro, como os digo, que se titula Agroecología, que lo escribe un tal Tischler de 1965, y todo esto se inspira, que es muy interesante, hubo un austriaco que se llamó von Bertalanffy o no sé qué,
que hacia Lo he 1937... Nuestro nivel de alemán. Ludwig von Bertalanffy. Pero que era austriaco, no lo puedo pronunciar mejor. Lo digo en austriaco. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. A ver, Te vas a fíjate cagar. pero si tú eres el rey Como lo del digan en acento. austriaco, te vas a cagar. Bueno, en 1937 empezó Y a darle... Heise Julián. Fijaos, calma, que estés de resaca. Este desarrolló una teoría que plasmó en un libro en el año 1969 que se llama La Teoría General de los Sistemas, que concibe la biología como un concepto que ahora nos da risa, pero este tío se dio cuenta que había una concepción humanista de la naturaleza en la que las cosas no se pueden analizar por separado y había que analizarlas como de forma orgánica, en una concepción organística. Sí, pero orgánica en el sentido De que de influyen unos funcionamiento, entre ¿no? nosotros, ¿no? De- Eso. Y entonces este tío desarrolló una teoría general de sistemas que inspira también luego el desarrollo de la agroecología. Entonces, hay un argelino que se llama Pierre Rabhi, un argentino que se llama Santiago Sarandón, un brasileño que se llama Jean-Marie von der Wey, no sé qué, Güey, ¡Epa! y Miguel Altieri como figuras Pocos. más destacables de la agroecología, ¿no? Y la agroecología como tal pues tiene una serie de valores que la FAO hay 10 que destaca como la diversidad, intercambio de conocimientos, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable, economía circular y solidaria. O sea, fijaos de todo lo Que que es bonito. lo que hablamos, ¿no? Entonces, Miguel Altieri es un tío que es un agrónomo que luego también es entomólogo, es agrónomo por la Universidad de Chile y doctor en entomología por la Universidad de Florida y que es desde 1981, o sea, que alucinas, con 31 años, se convirtió en profesor de agroecología en la Universidad de California, que es la de Berkeley. O sea, alucina Casi nada. el tío, ¿no? Entonces, es una de las referencias porque ha llamado la atención por muchas cosas. Por cómo ha puesto en valor las comunidades indígenas, fundamentalmente en Latinoamérica, que la agroecología tiene un potencial muy fuerte allí. Por cómo ha combatido la agroindustria o los agronegocios de, por ejemplo, Monsanto, ¿no? Para la referencia que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Cómo se ha posicionado en contra de los transgénicos como una forma de explotar o poder manejar a los agricultores y de perder soberanía, ¿no? Sobre su cultivo. O sea, tiene más de 200 publicaciones y más de 12 libros escritos sobre esto y es una referencia y luego ha hablado mucho sobre rotación de cultivos, cultivos de cobertura, cubiertas vegetales y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad bien entendida, o sea, con contenido y sobre todo, y mucho, y lo unimos a lo de ayer, con el control biológico de plagas. Controlar a las plagas con la naturaleza, ¿no? Huir de recetas químicas y tal, ¿no? Entonces, claro, él que defiende, pues que los agricultores del mundo, viticultores también, por eso ahora hablaremos de la viticultura, pues que puedan ser sostenibles haciendo una viticultura ambientalmente respetuosa, diversificada, que rompa el monocultivo que te impone determinada agroindustria, ¿no? Y determinados caminos para que no dependa pues necesariamente de pocas empresas, que es, cuidado, lo que está pasando en una gran parte de la agricultura en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que es una persona, pues, claro, ahora vemos todos estos conceptos como bueno, pues claro, sí, pero tú imagínate... Ya, pero en el momento que él Claro, empezó a... y esto surge, el movimiento agroecológico surge, ya veis más o menos, en el momento en que se estaba desarrollando la Revolución Verde, lo que se llamó la Revolución Verde en los años 60 del siglo pasado, que era, vamos a alimentar a toda la población mundial en base a tecnología de riego, abono mineral, selección clonal y también mejora genética, que por eso aparecen luego los transgénicos. La población mundial ha seguido incrementándose, hay unas mejoras evidentes en muchas cosas, pero también sigue habiendo hambre, pero no es porque no se produzcan alimentos, hay un tema de distribución, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, él es uno de los científicos más prestigiosos a nivel internacional. Él dice que la agroecología es la única esperanza para la soberanía alimentaria y para alimentar
pues con cercanía y de una forma sostenible y sin uso de recursos a lo loco, ¿no? Porque la Revolución Verde nació con un criterio que luego se ha ido cayendo, primero con la crisis del 74 y después con el resto y ahora es un momento crítico, ¿no? La Revolución Verde nace con cree que la energía va a ser barata y por supuesto en ese momento no ni siquiera se otea el horizonte del cambio climático. Entonces ahora que ni la energía es barata ni va a ser barata en el futuro y no hay y no sé qué, no sé cuál, esto cobra más valor. Hay quien critica que no se puede dar de comer a 9.000 millones de personas todos los días 3 veces con la agroecología o con el tema de agricultura ecológica que a veces se confunde. Y ponen como ejemplo, por ejemplo, a Sri Lanka con todo el fracaso de país que ha habido y siempre pone el foco que decidió ser el país 100% ecológico, que habría ahí mucho que matizar y ahora no toca. Pero... sí, esto no lo conocía yo. Sí, eso está ahora en... Entonces, bueno, él habla mucho de eso y nosotros, o sea, yo lo quería traer aquí y ayer hablábamos en la jornada de esto porque yo no soy quien, ni tengo ni idea para saber si se pueden alimentar a 9.000 millones de personas con la agroecología o las dificultades que habrá. Pero sí que pienso, y por eso ayer lo compartimos, que si hay un sector de la agricultura que puede ser agroecológico y hacer bandera de todos los valores que tiene asociados la agroecología, es la viticultura, la vitivinicultura. Porque es un sector totalmente anclado y además que el producto final pone en valor esa identidad y esa singularidad de un pueblo, de un paraje, de no sé qué. Que es más difícil, me imagino, pues que eso lo ponga en valor un grano de maíz o de trigo o una lechuga, ¿no? Que podría ser, y también hay ejemplos. Seguro, sí. Entonces, claro, nos parecía muy bien traer la agroecología aquí porque en nuestro sector al menos es absolutamente defendible esta postura sostenible y todo lo que tú quieras del doctor Altieri. Sí, bueno, y si me permites, Julián, eso, ayer, digamos, una de las cosas que se habló en la jornada es de que, bueno, haciendo un paralelismo con lo que pasó en la poda, ¿no? Que había un conocimiento y un saber y de cómo podar y cómo se hacían las cosas bien para que los viñedos fueran rentables, entre otras cosas, a base de ser longevos, pues eso llevó con una industrialización, con la, entre comillas, revolución verde de la viticultura, que no fue tan intensa o sí como en otros cultivos, a pérdida ese conocimiento y ahora a tener que recuperarlo. Y ayer se veía en la jornada, ¿no? Todo traslucía a través de toda la jornada que tanto en lo que es la gestión de suelo como en lo que es la gestión de plagas y enfermedades había pasado un proceso en parte parecido, ¿no? Que se había olvidado todo el conocimiento, fiándolo todo a unos métodos, pues eso, revolucionarios, verdes, modernos de gestionar el suelo y de gestionar las plagas, y ahora ya hay un movimiento muy potente de reexaminar todo eso y de pensar todo eso, no solo en viticultura, sino en todos los cultivos, ¿no? Entonces, nos parecía muy bien, aunque yo la verdad no sé si Altieri habrá estado en muchos viñedos y si sabrá distinguir. Bueno, si chileno... Algo le caerá, ¿no? Pero al final alguien que sienta los principios de la agricultura, ¿no? O de un modelo agrícola, pues es importante para la viticultura, ¿no? Y por eso pues es otro vitólogo atípico, ¿no? Que de cuando en cuando viene algún vitólogo que tal vez no haya escrito nada sobre viticultura, pero que es verdad que que inspira. Ser inspirador desde hace 40, 50 años en este ámbito, pues joder, es que es una un pasada. adelantado, ¿no? En una visión que no se tenía. Estaba pensando yo que se encontraría con bastante oposición, ¿no? O sea, tú te imaginas este tío cuando empezaría a hablar de qué pasaba con las empresas tipo Monsanto y otras, ¿no? Cuando empezó a hablar de eso. Alguien empezaría a hablar. Ahora ya, o sea, ayer se hablaba en la jornada de que el glifosato está a punto de desaparecer. En principio le quedan meses, que se verá qué presiones o qué lo veis ahí o cómo queda la cosa, pero imagínate que empezó a hablar de eso. Ya. O sea, pues un puto loco, ¿no? Yo qué sé. Bueno, si queréis lo dejo aquí y solo, claro, la eponimia, que no me he molestado ni en encontrar si tiene una calle ni no, porque como está vivo he pensado que no tendría todavía, no suelen tener calles, ni esculturas, ni estatuas. Pero bueno, sí que tiene cositas y, por ejemplo, se le otorga en la Universidad de Guadalajara, México, un reconocimiento que debe ser la leche, cuidado, pero es el reconocimiento de Efrén Hernández Solocotí, que es un súper reconocimiento, y algo que suena muy bien, en Kioto, por la contribución académica para la protección del planeta, se le da el premio Earth Hall of Fame.
sea, está en la Hall of Fame, pero de tierra. Ah. Que, no sé, No está habrá mal. mucha gente que tenga el Earth Hall of Fame, ¿no? Nosotros no. Irene, tú, ni yo, ni Gonzalo. No sé, bueno, tampoco yo no es que no lo Y esto, conocía. joder, es que... Bien, bien. Está bien traer a Miguel Altieri aquí. tiro. Pues bravo por Miguel, la verdad. Miguel, Don Miguel. Yo creo que deberíamos contactar con Miguel. Darle un enlace. Oye, ¿tiene Twitter? ¿Tiene Twitter? Sí, ya lo he contactado yo por Twitter. ¿Ah, sí? Entonces podríamos decirle que hemos hablado de él en la filoxera, Y que si quiere venir, que venga. que venga un día o que si quiere que vayamos a grabar a Chile y luego que nos cuente. No, hombre, a la algo Universidad de cultura California. Vamos. Donde quiera. Bueno, Gonzalo y yo igual vamos a California el año que viene. Ah, Sí, sí, ¿eh? sí. Vamos a ir. Se encuentran. Oye, que tú te vas a Alemania en breve. Bueno, Ah, ah. sí, la verdad es que me voy. Vale, Vini, bueno, Vini. venga, va. Mi sección, Wine Shit. Vale. ¿Cómo va Yo esto? ya ¿Cómo va dije- esto? ¿Sí El qué? Wine Seed, va bien. Sigue llena de... No mejora las redes, hay menos mierda desde que tú haces Wine Seed. No, yo creo que es la misma. Yo creo que es que la gente que hace Wine no escucha este programa. Hombre, si te ponen en el Hall of Fame de los luchadores contra el Wayne Seed, ¿no? Estaría bien. Ya, pero bueno, en fin. El pasado programa dije que iba a dar como unos truquis para Instagram. Bueno, como cosas básicas de Instagram, ¿te acuerdas? Guay, Dijiste, pues ah, qué bien, yo Hombre, Toma yo nota, ya toma estoy nota. apuntando. Entonces, mi sección de hoy se llama Consejos básicos y fáciles para tu bodega para tener un Instagram chapo. Tu bodega o tu... Bueno, entonces. Primera... Instagram porque es donde hay que estar. Sí, a ver, yo creo... Bueno, a ver, hay más redes, pero vamos a centrarnos en Instagram, que es la que mola ahora, ¿vale? Entonces, uno, poner el logo y no la foto en el perfil. Una foto. O sea, hay bodegas que tienen una foto en el perfil. Eso no es profesional, no se ve bien, además, las fotos de perfil de Instagram. Pero poner Y- en tu En el perfil, de la en empresa. el avatar, Sí, pero que se perdón. llame @bodegas. No, poner tu logo. Tu empresa tiene un logo. Sí, sí. Entonces, en esa foto, Eso. hay gente que pone una foto, se ve una viña y una... Vale. O sea, bien. creo que lo profesional es poner un logo. Logo. Si podría haber una excepción en eso lo estoy proyectos diciendo así, en los que son muy personales, de tal, no lo sé. Pero en definitiva, mejor un logo. Si tu logo no lo pones, es que no se ve bien, es que no tal, es que no es como muy reproducible, Cambia entonces el tienes logo. que cambiar el logo. O sea, hay un problema. O tienes que adaptarlo o lo tienes que hacer. Eso es Yo- así. Es una prueba de fuego para saber si tu logo sirve. no se puede poner en un pañuelo de San Fermines. Es que es más navarro que... O sea, tiene que ser un pañuelo que se vea. Bueno, Madre que mía, qué metodología. yo así os lo Venga, digo, muy bien. ¿vale? O sea, Bien, bien, vamos. entonces, luego, que la gente se cambie el perfil de Instagram y se lo ponga en modo empresa. O sea, Hostia, por eso no lo he defecto hecho. lo tienes, igual te lo puse yo, no me acuerdo, No me lo pero sé tú, no lo sé. Pues un perfil personal, un perfil como creador y luego hay el de empresa. Es importante porque el de empresa, bueno, aparte de que porque es todo más transparente, ¿no? Saber Es que que es a mí un me llega el anuncio proyecto... de que lo haga en modo empresa y no lo hago. Bueno, Pensaba que era nada, un. luego lo hacemos. anda. Vale, guay. Eso está guay porque los perfiles de empresa, bueno, los de creador también, pero bueno, te dan la opción de tener estadísticas, ¿vale? Entonces, bueno, que lo cambiéis. Los perfiles de empresa, pues también tienen ventajas a la hora de gestionar colaboraciones, publicidad. Vuelvo a insistir en que las bodegas tienen que ser transparentes y etiquetar la publicidad y las colaboraciones Hostia, el pagadas. otro día vi yo a un Pero bueno. tío que peta mucho, que dice, hoy que estaba aquí descansando, después de esta movida que he estado no sé qué, me he puesto mis carreras, sus gafas Ya carreras, sé quién. me he puesto mis carreras y a gozar del día. Y Yo creo que eso no es publicidad, ¿eh? no sé qué tal, hashtag carrera. Y yo, bueno, pues habrá apetecido poner carrera. Sí, pero... Pero pensé, No creo que sea publicidad. Pero bueno, sin más, esto, hacerlo y ya está. vale, Usar los stories. Porque muchas veces tienen mucha más. Bueno, muchas veces no, tienen más visualizaciones y más interacciones. Y que a veces los posts que quedan en el ya lo que pasa perfil. es que eso como desaparecen, ¿no, tía? O sea, es que, claro, 24 horas y se van. Te los quedas tú, pero Pero ves, aquí se nota la generación. ya. No Sí. pasa nada. Si es que es mejor. Además, tú que eres así como un poco. intenso, Payaso. pues ya te va bien que eso no quede, que sea como en el momento, y luego ya hasta luego. 24 horas, tú sabes, yo me encantan los stories.
No, ya. Ya está, lo dices, la chorrada que dice, pues ya está, se ha ido, ya está. Sí. A ver, yo creo que en el perfil tienes que dejar cosas que quieras que permanezcan. Que una persona que se meta un día a conocerte y se mire tu perfil, pues vea cosas como muy, ¿no? Que te definen muy bien, pero los stories son más pues para el día a día, para cosas que quieres recordar, para incluso algunos temas para llamar la atención. Bueno, usar los stories, por favor. Luego, tenéis la opción de usar stories destacadas, es decir, organizar vuestros stories por temas. Pues yo qué sé, si es una bodega, pues uno para los vinos, otro para los viajes, otro para la viña, otro. Y ahí vais guardando los stories ordenadicos, no hace falta guardarlos todos. Pero bueno, tú que estás preocupado porque no te duran 24 horas, pues esa es una manera de tener los archivos y que la gente los vea. ¿Vale? Entonces a ti te preocupa la agroecología, pues te haces unos stories destacados sobre la agroecología. Que ahora estás a tope con la poda, pues uno sobre poda. ¿Me entendéis por dónde voy? Sí, entenderlo sí. Entonces, luego hacerlo ya es otra cosa, Joder. ¿no? También usarlo de fijar contenido. Si en tu perfil quieres que haya algo que te representa mucho, como algo como, yo qué sé, pues tienes un reel o un vídeo corporativo, una cosa más así que no se desactualiza porque es tu historia o es algo que te define mucho, pues lo anclas al principio de tu perfil para que quede siempre arriba posicionado, ¿vale? Porque ya sabéis que el perfil de Instagram te va a mostrar unas cosas por orden cronológico, entonces sí, pues tenerlo siempre en la primera página. Es que estoy diciendo cosas muy básicas, de verdad, pero es que hay gente que no lo hace. Dale. Ahí está la ciencia. Entonces, y luego publica aprovechando las horas que hay mayor tráfico. Esto, si te haces un perfil de empresa, tienes acceso a tus estadísticas y puedes ver cuándo hay más gente, que normalmente en todos los perfiles es lo mismo, pues a partir de la tarde, bueno, en fin, mirarlo. Pero bueno, la cosa es que se pueden programar las publicaciones, pero luego, o sea, yo no estoy a favor de machacar contenido que es espontáneo, es decir, los stories, por ejemplo, mira, es que estoy ahora aquí, pues lo subes y punto, no pasa nada. Pero si es algo que puedes retrasar o que pues estoy aquí, pues voy a publicar, pues chico, pues prográmalo o espérate a un momento, ¿no? Que sepas que la gente, pues por ejemplo, la gente a las 6, 7 de la tarde, incluso un domingo, pues les da por mirar Instagram. Somos así. Entonces, pues igual es un buen momento para, ¡pam!, lanzar esa cosa que te apetece que no sea más rollo que todo el mundo lance, es como la operación, no sea como la operación salida. Todo el mundo viajando a esa hora, pues igual es mejor que mandes una cosa a las 2 de la mañana. No, Julio. Vale. No. Bueno, pruébalo, se pueden hacer pruebas y vas viendo, ¿me entiendes? Qué bonito. Pero bueno, que uséis esa información. Esa información también es bonita, las estadísticas, para conocer a tu público. ¿Qué edades tienen? Si son más mujeres o hombres, cuál es el contenido que más le gusta. Y detectas, pues un poco el interés, ¿no? Y así es más fácil también, pues que haya interacción, porque tú vas detectbueno qué cosas interesan, en qué momento del día se las puedo dar. Y bueno, al final, si estás en Instagram y te lo estás currando, tú quieres llamar la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aprovechar eso. Otra cosa importante. El tema de conocer a tu público de Instagram, o sea, no significa que la gente que te siga en redes sea la gente que bebe tus vinos, pero yo sí que creo que te puede dar una idea igual, pues de tendencias, o te puede ayudar como a romper con prejuicios que tienes sobre tu propio proyecto. O sea, que igual tú crees que tu público objetivo es Ramón de 60 años, igual es Arantxa de 35, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces, analizar esto un poco, porque yo creo que la gente se sorprendería si empieza a mirar bien las estadísticas de Instagram. Bueno, otra regla, siempre es mejor usar el humor que dar pena. Sí. Incluso cuando hay que hacer algo como de denuncia o que es como serio. Siempre. Porque, bueno, al final, bueno, ya está, ahí lo dejo. La gente ya sabrá. Mejor reír que dar pena. Exacto. Vale. Luego, Apuntarlo. importante, esto creo que lo he dicho más veces, pero siempre intentar ligar como los temas con emociones y sentimientos universales. Que todo el mundo pueda entender. O sea, esto ya lo habla muchas veces, hemos hablado aquí de los prototipos de personajes, de los prototipos de historias, de argumentos universales del cine, todo esto va por ahí. O sea, la gente igual no entiende de agroecología, pero sí que entiende de la lucha del ser humano para sobrevivir y que perviva un legado, que dé a sus hijos, que ¿vale? O sea, tampoco hace falta ponerse, esto no es Ben-Hur, pero bueno, un poco ir por ahí. Por cierto, ¿hay que escribir poco o mucho? Porque yo veo ahí un texto ya que empieza a ser... y ya... A ver, en general, si puede ser ¿no? corto, mejor. Pero si tienes algo importante que decir, libertad. Hombre, ya. Quiero Sí, decir, pero si está bien general... escrito y tiene enjundia, te puedes alargar. Instagram también quiero decir, no es eterno el texto. Hay un límite de caracteres. Pero deja mucha chapa. Sí, no Creo es que sea como así, Twitter, haces, no es como madre mía, Twitter. claro, como es el móvil, porque si fuera el ordenador, pero como
Bueno, pero un poco va por ahí. Vale. Y entonces, ahora, el último consejo que doy es que no nos engañemos y que escapemos del culto a la sinceridad en Instagram. Y esto lo voy a explicar bien, porque esto viene inspirado por un libro que me he leído que se llama El poder de lo cookie. El poder de lo cookie. El poder de lo cookie, está muy guay. ¿Quién ha escrito El poder De de lo cookie? Simon May, acabado en Y, por si lo queréis buscar. Tienes el mismo austriaco que Julián. Sí, has pronunciado muy bien, ¿eh? Es inglés este. Ya. Simon May. Simon May. Bueno, total, que Mr. May. Mr. May ha escrito un libro que se llama El poder de lo cookie. Habla, por ejemplo, de cómo algunos, ay, se me olvida la palabra, no es mercado, pero bueno, productos que se han creado y que son súper masivos y que llaman mucho la atención, como por ejemplo Hello Kitty, ¿no? Que se basan un poco en hacer como productos que son como, ay, muy cookies. Y entonces analiza un poco pues cómo son incluso de forma, suelen ser como deformes, con cabezas muy grandes y bueno, un poco analiza a nivel filosófico e incluso psicológico por qué a la gente le gusta esto y le engancha y tal, ¿no? Entonces tiene un capítulo final que se llama Escapar del culto a la sinceridad y me ha gustado mucho. Y creo que, bueno, lo he relacionado, claro, con mis movidas, ¿no? Y entonces, dice, el culto a la sinceridad lo inauguró Rousseau, el filósofo Rousseau, que por contexto... Que no lo sabía. Sería ruso, Bueno, no, claro. no. Sería No lo ruso. sabía, pero Jean-Jacques nombre- Rousseau. Y Rousseau revolviéndose ahora en la tumba. ¿Qué voy a inaugurar? Y el Escucha, culto que yo también quiero dar como cultura, como tú, que empiezas a hablar ahí a decir Cultureta cosas. de Entonces, mierda. Jean-Jacques Rousseau, que nació en 1712 y murió en 1778, fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y Mitólogo. naturalista. Igual algún día también lo Botánico, tenemos aquí. botánico. Va a coche venir, botánico. Pero bueno, pues un ilustrado, Se ¿no? viene Entonces, ruso. Voy a sus hacer ideas ruso. sobre la pedagogía se centraron en la... Joda, no. Callaos, es que veis... Yo estoy atenta a vuestros que cuando habla discursos. Julián yo también le corto, ¿eh? O sea, no te lo tomes como algo personal, que no lo es. Entonces, este hombre, sus aportaciones a la pedagogía, que se basaban en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, una cosa que me recuerda mucho al tema de Montessori, que ya hablamos en el programa anterior, para el que lo escuchó, pues ahí está. Bueno, total, que todas estas ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en los republicanos. Bueno, era un problema. Joder. Vale, entonces, Si Gullón estaba... este señor le dio por... Él era muy sincero. Él Rousseau. presumía de sinceridad. Sí. Entonces, bueno, pues escribió una obra que se llama Confesiones, de hecho. Y entonces, bueno, pues ahí él es filósofo. Entonces, pues habla sobre, pues eso, que... a ver, que es que me estoy perdiendo. Gran parte de nuestra sinceridad y de la franqueza y la transparencia que tratamos de proyectar a través de ella termina resultando fingida. Y toda esa presión para que seamos sinceros se convierte en terreno abonado para la impostura y la hipocresía. Es que no estáis todo el rato pensando en Instagram. Yo cuando leo esto pienso en Instagram. Entonces, pero no. este fraude alimentado por el culto a la sinceridad también termina desquiciando nuestra identidad. Al sucumbir a la presión social de mostrarnos auténticos y transparentes para con nosotros mismos, lo que hacemos es sencillamente representar el papel de un ciudadano o compañero abierto y comprensible que se conoce a sí mismo. Interpretamos, en resumidas cuentas, el personaje de hombre o mujer honesta que exige el culto a la sinceridad. Entonces, Claro, pero ahí ese es el tema, es la presión de que tienes que ser sincero, ¿no? O sea, es un poco, o sea, ¿no? Es el... ¿Pero es a la sinceridad o a la autenticidad. autenticidad? Es No, que- pero yo creo que lo que dice es que estás tan estresado de que tienes que ser sincero que al final eres un puto... Eres como Bueno, pero Peppa ahí Pig. hay una parte claro, de, ese- ¿realmente se puede ser sincero 100%? No, No, ni se nadie debe, se conoce ni se tanto debe. ni tan bien como para Ni ser se debe, sincero. ni se debe. Hay una frase a mí Eh, que me gusta mucho, que, bueno, viene al caso y luego si no os gusta, pues no os la guardéis, pero es que la sinceridad sin empatía es crueldad. Mira, esto ya lo dijiste. ¿Eh? Pues es que es de mis favoritas. Este es el Entonces, capítulo. No, sí. pues Bueno. claro, pues, a ver, tú puedes ser sincero. Pues total, que Rousseau escribió este de Confesiones porque quería mostrar Pero yo no pues, lo sé- sincero que era y tal y cual. Pero vino otro filósofo, que este no sé cómo se llama, o sea, no sé cómo pronunciarlo. Hume. David Sí, Hume, Hume. que era pues Es también que en los tiempos de la misma selectividad lo época. estudiábamos. En Ah, sí, yo no. Por eso en aquellos tiempos. La generación. Otra generación. Bueno, pues este es un conocido filósofo altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo, contemporáneo de Rousseau. Y él dijo que Rousseau se engañaba al afirmar Pero que era más podía moderno, hablar sí. fidedignamente de sí mismo. Y dijo, creo que procura dar una imagen fiel de sí mismo, pero sin embargo creo también que nadie se conoce peor que él. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ay. Es que esto suena como lo de cuando les cae un buen árbol en el bosque, ¿no? Si no hay nadie- mete ruido o no mete ruido.
Bueno, Claro, es que es... la cosa es que Yo ahora creo que- yo a veces digo, no hay que ser, porque los proyectos del vino, tenemos una gran oportunidad a nivel comunicativo, porque podemos ser, ¿qué pasa? No, que te iba a parar solo si... O sea, ¿esto va de ser sincero o de ser como es uno o una? Sigue para ver... Vale, sigo. ¿Cuál es la presión del personaje? Eso es lo que O sea, quiero yo defiendo que hay que ser auténtico y auténtica, Claro. ¿vale? Y que en el vino hay muchos proyectos que lo pueden ser, porque como ya he dicho muchas veces, no, o sea, podemos no inventarnos humo, porque hay cosas súper interesantes que se están haciendo. Para mí es mucho menos interesante comunicar un proyecto que tiene que inventar humo que otro que realmente tiene ahí todo el material y se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que asumir que no podemos ser del todo sinceros y que tenemos que construirnos un yo de redes sociales. ¿Me explico? No. O sea, hay que construirse un personaje de redes Pero sociales. sí que te has O sea, construido un personaje. Vale, escuchar- Para huir de no pero ser lo un justo. personaje te construyes No, otro. porque es imposible ser totalmente sinceros y auténticos. Pero O sí, sea, pero- y hay pero cosas que todo no se Ya, puede pero sí contar. que puedes Entonces, ser tú mismo. creo que la clave está en que tu yo de redes sociales, como empresa, no lo llevéis a personas. Vale, O sea, vale. como bodega, como. Bodega fulano. O bueno, Vale. si eres un creador digital, igual. Pero creo que tu yo de redes sociales, la distancia entre lo que haces, tus acciones, y tu yo de redes sociales tiene que ser corta. ¿Me entendéis? Luego lo más sincera posible. Para mí eso sería ser sincero. Pero nunca, o sea, pero no se puede como hacer presumir de lo auténtico y sincero que soy en redes sociales, o sea, ese discurso, porque en realidad es falso, o sea, no podrás ser del todo sincero. Salvo que sea verdad. Ay, qué No, lío, porque- qué lío tenéis. Madre mía. A ver, pero, o sea. Por eso yo os digo que hay que no sé. construir una historia. Vale, Y un o sea, personaje, pues como en ¿quién todo. eres? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son los temas que realmente preocupan en tu proyecto? ¿Cómo los quieres Lo que contar? pasa es ¿De que me dónde parece que vienen? Pero yo- alertar de que si eres muy sincero, es decir, si eres muy fiel a ti mismo o dices lo que eso, puedes acabar creándote un personaje y eso puede ser peligroso. No, yo no, creo no. como- Tienes yo que sí- empezar por crear el personaje. Sí, pero claro, pero a ver, voy a poner un ejemplo, Vale, voy venga, a poner un va. ejemplo Que yo que, estoy aquí que- empanado, que está aquí en tengo la que mesa. sacar. O sea, tú, por ejemplo, tienes un personaje entusiasta, Sí. que una parte importante es verdad, pero hay veces que estás, pues, que de entusiasta no, lo que estás es Cansado. fire, ¿no? Estás. El otro día le puse yo una aplicación de esas de inteligencia artificial de Twitter que hay ahora de ver qué te dice del perfil, y la principal diferencia que había entre tú y yo era que salía entusiasta en la descripción que una inteligencia artificial hacía de cómo era ese usuario de Twitter. Tú eras entusiasta. ¿Por qué? Porque eres entusiasta, pero porque también te lo haces, porque el día que no tienes ganas de ser entusiasta, lo pareces. Bueno, igual no pongo nada ese día, claro. Bueno, Pero, tú pero le pusiste, espera. Ay. Tú le pusiste al chat GP que. no, que a otro, definía- no, hay un cacharro, hay una Pero, aplicación. ¿verdad? Tú estuviste un rato. Ya, diciéndole- a ver, yo estoy muy interesado en, Hostia, qué bueno. a mí todo lo Eso no que me habías contado. a mí todo lo que efervescece me llama. Entonces, estos días sí que en Twitter sí que hay gente que pone, mira, esto es lo que dice, pues no sé cómo se llama la aplicación, profile, no sé cuál, o sea, Digo, tú. ni idea, el que lo quiera buscar, que lo busque. Y entonces te saca un párrafo en el que te describe cómo es un usuario de Twitter. Solo hace eso, esa web o esa cosa. Y entonces realmente solo le puse la tuya y la mía, ¿eh? O sea, Ay, qué no, guay, Gonzaga. no hice más investigación. Aquí el rato fue escaso, pero me hizo gracia que, si hubiera que decir la principal diferencia, era que en Julián Palacio salía entusiasta, no, en Viticultura Viva, perdón, salía entusiasta. Pues que se habla con un tono entusiasta. ¿Y de ti qué decía? Pues nada, parecido, pues que hablaba de viticultura, no sé qué, o sea, era todo bastante parecido. O sea, no era, yo qué sé, lo mío igual decía, pues decía la palabra científico, y en la de Julián, ¿no? Y suele interaccionar con otros usuarios, por ejemplo, ponían los dos, aportando comentarios constructivos sobre no sé qué y tal, pero me hizo mucha gracia porque en el perfil de Julián salía una o dos veces la palabra entusiasta y en el mío no, lo cual es verdad. Pero quitando el rollo de la inteligencia artificial, es verdad que es un personaje que refleja o que deja traslucir una parte importante de la personalidad suya y de su empresa, pero que no es la verdad. Entonces, porque no todos los días eres así, o igual tampoco eres tan entusiasta como pareces. Pero a ver, ya, una cosa. Si vosotros vierais a alguien en redes sociales como regodeándose lo auténtico y natural y sincero que es, ¿no os daría como un poco para atrás? No. Vale, pero escuchar, ¿cuál es Sí. la única diferencia entre alguien que no lo dice y que lo dice? O sea, si yo me sé, soy Ah, consciente no, de que claro, tengo un no. yo de redes sociales, jamás diré, uy, qué sincera estoy siendo, porque sé que no estoy siendo del todo 100% Yo si sincera. fuera a ¿me vivir a un entendéis? pueblo, que lo he dicho muchas veces, y que tuviera, me va a quedar esto muy fuerte, ¿con qué gente es mejor no juntarme en ese pueblo? Iría el domingo a misa y los primeros que van a comulgar, con esos no irían a juntarme. Porque van Pues a digo, presumir, estos van a ir a presumir. a presumir de ser los primeros que van a comulgar, ¿no? ¿Sabes? De la parte esta de qué bueno Ya. esto.
Pues Pero igual. A ver, pero está yo bien, siempre está digo, Hombre, porque la gente no vamos a misa ya, pero bueno, pero ya me entiendes el. una amiga mía siempre decía que la ñoñería siempre hace proselitismo, yo lo aplico a la estupidez. La estupidez siempre hace proselitismo. Entonces, el que es estúpidamente sincero hace proselitismo, Lo que lo yo no sé, presume. lo que no tengo claro, Irene, es que tú tengas que. O sea, si me has preguntado antes lo de qué fue primero, ¿qué es primero, el personaje o la persona? Porque claro, tú antes de entras a las redes y dices, bueno, bodegas fulano. Vamos a crear el personaje. El personaje se tendrá que ir creando y cuando esté un poco definido decir, este es, porque tú no creo que te puedas crear un personaje. Sí. Bueno, tienes que ir reflexionando, O sea, entiendo que no yo. es fácil, Y... lo que es lo que No, planteo es pero muy claro, profundo, tú de ¿no? repente, no sé, tienes un proyecto, ¿no? Y No será llevas ya unos mejor- años de andadura o X tiempo, como a mí me ha pasado Ya. con bodegas, que, bueno, pues vamos a sentarnos, coges un papel, dibujas una persona si quieres y empiezas a decir, pues cómo es su carácter, ¿no? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Cuáles son sus objetivos vitales? ¿Cuáles...? Pero bueno, que igual al así, final y también todo construyes un oye, yo, pues que tú mismo, ¿no? Bueno, pero que eso sí, es muy... Hay que reflexionar, Sí, sí, sí. hay que ordenar las cosas, porque si no, uno A no ver, es bien, lo coherente. entiendo en un. Bien. Sí, pero eso es para darle muchas vueltas a esto. Bueno, y al final yo creo que se cumple. Luego los perfiles son todos bastante predecibles. O sea, que decir que hay gente que no te va a decir nunca estoy deprimido, estoy pasando una mala temporada, y hay gente que te lo va a decir a los 10 minutos. No, Pero o todos incluso los hay días, gente ¿no? que Pero lo a veces- dice demasiado Sí, y también está, por eso, está pero que- pretendiendo ser. O Claro, sea, que decir, sí. claro, es que Oye, esto tampoco ¿puedo- es sincero, ¿eh? ¿cómo va a avanzar la sección tuya? ¿Va Bueno, bien? que ya que te toca a ti. No, ya no, te no, no, dijo no, sí que te quiero no decir se una trata. cosa, porque hay una cosa que no hemos comentado y que en este programa sería imposible de hacer, que es adivinar los vitólogos que hay detrás, porque hay cuatro que están ahí. Espera, que lo voy a Yo los estaba aventando antes, los que nos ven en el vídeo. los Oye, estaba ¿queréis que aventando, digamos quién ha pero- ganado el concurso? Por eso, entonces digo, creo que es un buen momento así de romper el hielo y decir que tenemos una ganadora, ¿no? Del concurso Tenemos una Instagram. ganadora. Todo Dijimos lo que te cuentas por en aquí. Instagram, dijimos en el programa y luego lo puse en Instagram que el quien acertara a todos los vitólogos que estaban aquí, Dando 6 vueltas. fotografías pues que se Alucinantes. llevaba un vino. y ha habido una persona que es Bien. increíble que ha adivinado. Léelo tú, que lo tienes en... Hubo 2 participantes de este super concurso. Guau. No, hubo gente que mandó por DM. Ah, sí. Chicos, siempre tienes... Mira, ¿ves? Esa sinceridad, esas... Esa, pues Relájate. cállatela. No, pero hombre, que está guay, pues no pasa nada. No, que Pues sí, que sí, bueno, la sí, verdad yo, es que- yo flipé que una persona adivinó 4 de los 6 y la otra persona que es, digo tú, Eva María Rodríguez. enóloga, sommelier ECC de Peñaranda de Duero. Peñaranda. Atención. Ahí, Eva / Rodríguez / Tienes en un pueblo Instagram. precioso. Hoy Peñaranda. Pues que adivinó los Entonces, 6. pues nada, ya le Bravo. contactaremos para... Eso, adivinó. Sí, que nos invite a cenar a su casa y ya le llevaremos una botella de vino, no hay problema. Nicolás, Babilov, Columela, Enrique de Rojas Clemente, Ana Lagocó y Rafael Janini. Casi La nada. tipa los adivinó de una tacada. Casi nada. Sí, Janini está mareado. Es muy fuerte, lo que ha hecho esta muchacha. Va. Yo no habría sido capaz. Eva. Bueno, muy bien, nuestros Eva. 10. Total. Bueno, venga, pues entonces ahora viene la actualidad científica de Gonzaga. Pero le enviamos un vino, ¿eh, Eva? Que Sí, 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 hombre, que sí. Entonces cada vez me ocultáis más el contenido de vuestras cosas. No. Entonces yo solo sé que va sobre EPNs o penes electrónicos, según Julián. Bueno, es que Julián ve. Email, correo electrónico. EPN. Venga, madre mía. El humor es algo muy personal. A ver, Es la segunda vez que lo digo hablando de Julián. Venga, va. Bueno, os cuento. Bueno, pues hoy, como hemos dicho que la falsa palabreja es resaca, pues también traigo un artículo que es un poco de resaca de ayer, ¿no? Entonces, ayer guay. hubo muchas ponencias, pero una de las ponentes destacadas, ¿no? Fue Raquel Campos. Y pues se creó un artículo que firma ella, que lidera ella junto con otros investigadores e investigadoras de La Rioja, ¿m? del ICV. Un saludo, Raquel. Entonces, bueno, Raquel nos hizo una ponencia estupenda, hablando de cositas del suelo, de cositas de plagas. Y ella habló de Altieri. Y ella fue precisamente la que sacó a Altieri sobre la mesa y nos hizo de recordatorio, porque claro, lo conocíamos, pero no lo teníamos para el programa de hoy. Y O sea, bueno, que has hecho la sección. esta mañana. O sea, Venimos de 24 Hombre, y horas. yo. En las últimas 24 horas. Yo. Si quieres ir bajando. Sí. Bueno, entonces el artículo es un artículo de 2022, ¿vale? Publicado en el Journal of Invertebrate Pathology, que se titula, pues eso, que el mulching orgánico, el mulching es el acolchado, ¿vale? Que es pues cuando se pone un material inerte para tapar la zona, normalmente cuando hablamos de viticultura, en la que está
pues la fila, ¿no? de las cepas, ese mulching orgánico modula las poblaciones de nemátodos entomopatogénicos o entomopatógenos, que esos son los INP, esos IPN son entomopathogenic nematodes, de ahí viene Madre esa mía. cosa, ¿vale? Está ahí en mi jardín un montón. En todos los lados, no lo ves, ¿eh? Pero sí Ah, que no. hay. Pero seguro sí, claro. Lo que ves son lombrices. Nematodos. ¿Ves? Vinisteis un día a mi casa y me dijisteis, aquí se podría hacer un estudio de nemátodos de la hostia. Y dije, pues mira, cuando Ese día sí que teníamos resaca. Resaca a vista, a la vista. Tenemos resaca a la vista. Bueno, digo que en suelos de viñedo que se manejan de manera diferente, pues y el trabajo también habla en el título de su potencial para controlar tanto plagas como su relación con enemigos naturales de esos nemátodos entomopatógenos, ¿vale? Entonces, bueno, Raquel es una investigadora, bueno, el artículo lo firman Rubén Blanco Pérez, que puso su granito de arena para que pudiera estar Raquel con nosotros, Ignacio Vicente Díez, Alicia Pou, Ignacio Pérez Moreno, Vicente Santiago, Marco Mancebón y la propia Raquel. Que Hay un equipazo en La Rioja de este tema. Sí, flipante, cuidado. Sí, porque la verdad es que que hay un equipo de gente que trabajaba mucho con tema de insectos y de efecto de prácticas de cubiertas, etcétera, sobre los insectos fundamentalmente, y ahora, bueno, pues colabora o se ha incorporado, no sé cuál es la palabra adecuada, ¿no? Se ha integrado de alguna manera en ese ecosistema de trabajo, pues Raquel, que es una experta en nemátodos y en biología del suelo, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poco lo que estudia, pero básicamente el motivo de traerlo es porque demuestra las pocas cosas que sabemos, ¿no? O sea, realmente cuando estamos hablando de cualquier práctica de cultivo, en este caso, pues el uso de acolchados orgánicos, aquí probaron pues utilizar residuos de poda, residuos de champiñón y paja, y compararlo o utilizar herbicida o hacer un laboreo de intercepas, pues no pensamos en el montón de implicaciones que hay, ¿no? Y no pensamos que, pues eso, que ahí hay unos nemátodos que son entomopatógenos, o sea, que se comen a los insectos, que están en el suelo y que, digamos, son el aliado ideal para luchar contra un insecto de los que pasa alguna fase en el suelo, que son muchos de ellos. Aquí lo explicó ella, o sea, son tan chiquitos que se meten dentro de los insectos, de las larvas, por orificios naturales. Pues, que fueras tú, pues se mete por la nariz, por una oreja y te coloniza adentro. O sea, el nemátodo se mete dentro de, por ejemplo, como tú no lo ves, se mete la dentro, oreja de un insecto. No, entra dentro una una larva de un bicho o un bicho que hay por ahí, pues por entra. un orificio natural. Vale, la fase que es. Vale. Entra. Ostras. Entra. O sea, sí. No, pero no, entra, y a ver, pero Julián ha dicho que entra y prácticamente que entra y se lo come, pero es mucho más fuerte el tema. No es mucho más fuerte. Libera unas bacterias, el nemátodo cuando está dentro libera unas bacterias con las que él tiene una especie de simbiosis o de colaboración positiva. Entonces, las bacterias esas están encantadas porque el nemátodo las va llevando a buscar los insectos. Cuando llega, suelta las bacterias, le causa una infección letal al insecto y entonces entre todos se lo comen, ¿vale? O sea, digamos que tienen un equipo de ataques, yo te muevo, te meto dentro, tú sales, lo matas y nos lo comemos a medias, ¿eh? Y eso en un plazo de 24, 48, 72 horas. Y claro, Raquel nos decía, claro, es que es el enemigo, es la herramienta ideal, porque claro, va a donde está el bicho. Un insecticida. ¿Cómo tú te lo cargas echas un bicho? Y como estará donde cae el insecticida, no, habrá otras cosas. Estos huelen el insecto, huelen, no sé la palabra, pero detectan dónde está el insecto y van de cabeza. Y claro, cuando se lo comen, se reproducen y hay más. Entonces, claro, pues se monta ya una batalla, ya te digo, y además es curioso porque es una labor colaborativa de una bacteria que le causa una epidemia de lo que lo mata y se lo comen a medias. Entonces, a mí al menos, no se me ocurre que cuando utilizas una práctica de cultivo estás afectando a esos bichos, que les puede gustar más o les puede gustar menos, ¿vale? Entonces aquí lo que hacen es estudiar cómo distintas formas de manejar esa zona bajo las cepas afectan a esos bichos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no solo estudian eso, porque dicen, hombre, porque sí, bueno, ven que sube, ¿no? Que cuando tú pones un mulching orgánico, sobre todo el funcional que más con el de champiñón, y pues seguramente es porque había más cantidad o por una serie de razones que tampoco ni me las sé bien ni tampoco las vamos a detallar, pero dice, bueno, no vamos a estudiar solo lo que pasa con los nemátodos entomopatógenos. ¿Por qué? Porque hay más gente en esa fiesta.
Entonces, estudian también, o han estudiado también en este artículo, qué pasa con los free living nematodes. Estos son como Julián, que van por libre. Free living nematodes. Entonces, estos no son nemátodos que saben hacer eso, pero son unos nemátodos que cuando hay party... Entonces, cuando el nemátodo que se le ocurra llevando a la bacteria, soltándola y matando al bicho, este va a comer. O sea, es un poco jeta. Son llenas. ¿no? Son las llenas de los claro, nematodos. Es el que llega siempre al final, no trae pero nada. pero si nosotros... No trae vino, no trae... Raquel y su equipo dicen, joder, no vamos a estudiar solo a los nemátodos que matan, porque si aumentamos esos, pero también aumentamos a los gorrones, ¿no? A esos nemátodos free living, así como hemos dicho, pues total, lo que ganamos de un lado lo vamos a perder por otro. Y entonces también estudia eso. Pero no solo estudia eso también, porque también estudia Espera, unos los gorrones hongos que son nematófagos, porque hay unos hongos en el suelo. En la mar, pero qué hostia, qué lío hay ahí abajo. O sea, cogerse a los nematodos que andan por ahí. Dice, claro, si resulta que suben los nematodos patógenos, pero aumentan los hongos en nematófagos. Me imagino a Raquel yendo a tocar el despacho en plan, oye, que es que también hay que incluir en el estudio a fulanito y a menganito, porque... Sí, claro. Y dale. Y bueno, y ya para terminar, también estudia unas bacterias que son ectoparasíticas, que se pegan a los nemátodos por fuera, porque son ectoparasitas, van por ahí, se quedan ahí pegadas, pero también les dan un poco por saco y reducen la movilidad de los nemátodos. Entonces, lo que hace este estudio... Son las moscas cojoneras de... Sí, o sea, son las, bueno, como los hijos o las caparras o así, la gente... Yo me quería ir a cenar y no puedo, ¿no? Justo y tienes fiebre, cabrón. Y esas cosas. Sí, pues eso. Pasa. Bueno, a ti te pasa con el marido, ¿no? Oye, porque... que vas a cenar y luego... bueno, sí, en mi luego a tu cumpleaños, joder, sí, por se eso, puso enfermo, sí. que esa fue célebre. Bueno, sí. Joder. Sí, Pero es que luego lo mejor... No. Escúchame, Eso fue la celebración que yo hice con mi pareja, que acabó fatal. Pero es que luego a los 5 días yo celebraba con mis amigas y entonces la que se puso enferma fui yo porque me lo pasó. Pues tienes un karma. Entonces yo he celebrado mi cumpleaños. Pues pues luego lo celebramos. Sois bacterias, sois bacterias ectoparasitas. No te he traído nada. Joder, qué vida más has triste. traído a esta persona invitada. Bueno, básicamente, que no me voy a enrollar, porque aquí lo estudian durante 3 años, ven un poco de todo, que hay cosas que suben, que hay cosas que bajan, que esto hay que pensarlo. Cuéntanos, joder, no nos dejes así. En conclusión. A ver, en conclusión, Concluye algo. pues que Ve concluyendo. Vamos a ver, voy a leer la conclusión, pero básicamente que cuando aplicamos materia orgánica y aunque no lo ven tanto como en otros estudios, en la medida en la que alteramos menos el suelo, pues las poblaciones de nemátodos entomoparásitos, es que ya tengo un lío, aumenta, pero que es verdad que aumentan también otras poblaciones, que eso cambia según lo hacen en 2 parcelas y que cambia según la fecha de muestreo, hacen 3 muestreos, todos en 2020, y lo que básicamente dicen es que hay una movida gorda y que hay que estudiarla mejor. O sea, esa es la conclusión real, porque con 2 viñedos y un solo año, aunque hagas varias campañas, no sacas ninguna conclusión para siempre. Pero realmente, para mí la conclusión es la que os he dicho, la complejidad que hay detrás y la necesidad que hay de generar ese conocimiento, ¿no? Y de explicarlo como hizo Raquel ayer, también explicarlo de una forma que pueda entender todo el mundo. Pero Gonzaga, también ayer ella explicó una cosa que sí que pudo concluir en la tesis de Rubén, fue que la gestión ecológica del suelo, es decir, la no utilización de herbicidas ni abonos minerales, había incrementado la presencia de los buenos. Sí, pero son temas complejos. No he querido traer ese paper porque son muchas pero ese cosas. Era otro, o sea, sí, ese es otro que va un poco en paralelo. No, pero era chulo porque de repente es... Pero yo ahí no he querido pecar de eso del optimismo. O sea, es decir, son cosas tan complejas y que hace falta tanto... Pero realmente lo que, para mí, la noticia es conocer todas esas dinámicas que están pasando, saber que en la medida en la que hagamos nuestro suelo más vivo, vamos a tener más gente viviendo y más gente haciendo cosas, y que eso, aunque solo sea por eso, va a haber una mayor capacidad tampón para que no se nos desboque, ¿no? Entonces, que hay herramientas y personas y equipos de trabajo que trabajan en eso, y que si nos alineamos todos, pues tenemos una oportunidad buenísima de aprender juntos, ¿no? Y bueno, que es lo que han hecho básicamente aquí, porque está Alicia, que es de la parte de viticultura y más de fisiología, el grupo que estaba allí con tema de insectos, y luego pues todo el conocimiento de Raquel, Rubén, etcétera, sobre
Pues como, claro, es que hay que o sea, es que es una movida porque hay que coger a los bichos, a los nematodos que son muy chiquitos, hay que analizarlos, el ADN, hay que ponerles unos cebos, unos insectos cebos para ver si están activos o no, si están vivos, muertos o de vacaciones. Es decir, es una movida, es muy chulo. Y eso, ¿no? Y Raquel dijo ayer una cosa que, bueno, habló un poco de cómo entendemos las cosas, ¿no? Dice, bueno, no sé si hay que llegar hasta el punto de los conceptos ecológicos, pero es que tenemos que entender que en nuestros cultivos tenemos un productor primario, que puede ser la cepa o pueden ser otras cosas, pero luego hay un consumidor primario, que en este caso serían los insectos, pero luego hay un consumidor secundario, que son los entomoparásitos, y luego hay un consumidor terciario o un cuaternario que se está alimentando. Claro, es un universo en un gramo de suelo, ¿sabes? Es una pasada. Entonces, saber que estamos manejando ese medio tan complejo, que estamos interviniendo más que manejando, pues es una reflexión. Y para mí eso es más importante que cualquier conclusión, ¿no? Lo que fácil es cargárnoslo, ¿eh? Sí, bueno, o llevarlo en una dirección que lo haga más pobre, ¿no? Menos resiliente, valga el palabra. ¿Os ha gustado? Sí, la Me verdad. ha flipado. Pues le mandamos un Interesante. saludo Es que la sección estrella de la ciencia. Hombre, no hay otra de la ciencia, está claro. La mejor de la ciencia y la tuya es la mejor de redes. Y la tuya está bien. No, la tuya no. La tuya está muy Ni bien. tan mal. Venga, vamos. Bueno, venga, pues ya por fin llegó la entrevista. ¡Hombre! Entonces, Hola. espera, vamos a presentarla antes de que entre. Yo me voy corriendo. Ay, mira, puedes coger en esa caja, hay un plástico con un papel que se ha quedado y que tú necesitas. No lo necesito porque ya. Ah, bueno, pues no sé cómo me las Pero la verdad que ha sido un poco flash. Vale, entonces, la persona que viene hoy a la filoxera es una mujer increíble. Me da pena no tener aquí una cortina así como de fantasía. She is incredible. Poco me parece una cortina. Bueno, en fin, Dos. viene, ojo, filoxera internacional ya, ¿eh? Desde International Argentina. Phylloxera Julián, from yo te he dicho que te Argentina. controles con el acento. Julian, don't imitate accents. Intento el gallego. Ya está, ¿no? Bueno, entonces, Vale. como buena mujer, está ultra mega formada, técnica superior en administración y organización hotelera, sommelier profesional, Güey, Court of Master Sommelier, güey. Wineset 3 y actual estudiante del diploma, ahí estamos, Bueno. compañera. Mejor sumiller de Argentina 2019, después de quedar anteriormente en cuarta posición, en segunda, Mejor sumiller de las Américas 2022. Madre mía. Mejor sumiller Premios Talento Gastro Navarra 2022. Este es lo mejor, es el más relevante. ¿Cómo voy a ir por la calle? Oh. Mujer, por Dios. Claro, no sé. Y hace más o menos un mes, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un mes por ahí, ¿no? Consiguió ser la sexta mejor sumiller del mundo. Así que, por favor, un aplauso para Valeria Gamper. Madre mía, Valeria. ¡Qué pasada! Bueno, y ha sido capaz de aguantar todo esto sin Exacto. dormirse, ni irse, ni nada. Muy interesante. Y ha venido aquí casi andando. No tiene que coger un avión para llegar Es que aquí. esa es la primera pregunta. ¿Qué hace una persona como tú en un lugar Es como una ¿Qué se tira chica. abajo? Muy bien, Valeria. ¿Por Muy qué? bien. A ver, mi marido es de Navarra, vivimos 10 años en Argentina, tenemos una nena que nació allí, cuando empezó a crecer vimos que no es lo mismo Buenos Aires que bueno, que tal vez España, por un montón de aspectos, entonces, bueno, planeamos la mudanza y lamentablemente llegamos un día antes de que se declarara la pandemia. La pandemia. Sí, Llegaste aquí el 13 de marzo El de 13 de marzo 2020 era- a Pamplona, Navarra, ¿no? Sí, sí, bueno, vivo técnicamente en Noain, pero sí. Vaya tela, ¿no? Pero bueno, a ver, fue muy difícil al principio, pero cuando te das cuenta que fue difícil para todos y Claro. tenía toda mi familia con salud en Argentina y aquí, bueno, el tiempo era lo de menos. Guau. Bueno. ¿Ya viniste a trabajar aquí? No, o sea, vinimos, vendimos temas todas. personales? Sí, por un proyecto de vida más que Vale, por vale. trabajo. Ni él ni yo veníamos con trabajo, o sea, veníamos obviamente con nuestros ahorros, compramos casa, todo, pero era más un proyecto de vida que un proyecto profesional. Digamos. Un poco empezar de cero, ¿no? Cero totalmente, de menos 10. Con la pandemia en medio. Pero bueno. Qué serios son estos navarros, ¿no? Nos saludan. No había metidos nadie en casa. no hay nadie en la calle. Claro, mi hija Bueno. le dijimos, venís a vivir a España y de repente no podía salir por 4 meses y como que aburría a España, ¿no? Pero, no. Luego salisteis y visteis que tampoco era Tampoco era muy difícil. Sí. No, bueno, bien. Ah, que sí, que somos unos cachondos, hombre. En fin. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. Yo siempre he pensado, he tenido la idea, igual es errónea, A ver. que para ser o brillar en una carrera de sumillería
quizás es mejor vivir en una gran ciudad, Barcelona, París, donde haya grandes restaurantes o un consumo de vino un poco más... No A sé, ver. ¿tú qué piensas? A ver, yo personalmente creo que no tengo que irme a ningún lado para desarrollarme. O sea, me han ofrecido irme despatriada a un montón de sitios y la verdad que yo prefiero más un proyecto familiar y ver a mi hija crecer y poder acompañarla a las actividades y de una manera más tranquila que esperarme toda una vida currando para tener tiempo para hacer lo mismo con mis nietos, ¿sabes? Ya. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí es verdad que si uno quiere tal vez irse, o sea, estar en las grandes ligas y qué sé yo, y trabajar 14 horas por día, es una opción. Pero creo personalmente que uno puede estar bien con uno mismo y poder desarrollarse, bueno, desde otros lugares. Hoy con la tecnología, Es que tú, Valeria, con este currículum y con lo que has conseguido hace un mes, y ya estás. O sea, tú estás en las grandes ligas. Ya. Otra cosa es igual lo que dices, Bueno, que hay sí. un poco mediático o más brilli. es en como realidad, uno pero- quiera, sí, es como uno quiera vivir su vida. Porque aquí, ¿dónde estás? O viene esa pregunta. No, No, estoy autónoma. ¿Dónde estás Sí, trabajando sí, y estoy cómo estás autónoma. desarrollando tu trabajo Sí, en Navarra? autónoma, mayormente en formación, sí, alguna asesoría, capacitación y tengo mi proyectito ahí de montar un espacio de catas y de formación en Pamplona. Qué guay. Sí, a ver si Y colaboras con alguien gente... sabe de algún local que estoy buscando. Valeria, ¿colaboras con gente de la restauración? O sea, estuve trabajando en el ¿Algo de- Molino de Urdanis, que para mí, digamos, tengo muy buena relación con ellos, Guau. pero realmente la hostelería es esto, sábados, domingos, cuando tenés que hacer doble Que turno, son doble dos turno. ya son 2 estrellas Michelin, Sí. ¿no? Que Sí, son- y muy trabajan poca- re muy poca bien, gente, ¿eh? incluso en Navarra, sabe del Molino de Urdániz. Ya, Que pues. se uno come de los- brutal. Es impresionante. Sí, sí. No es que quiera ser chivo acá, pero se No, come no. brutal. Sí, pero bueno. Saludo a David Un Villanueva. saludo, sí. Sí. Vale, entonces, igual, otra pregunta que tengo yo es, claro, aquí la mayoría de la gente que nos escucha es gente que trabaja la viña, ¿no? Viticultores, Estoy muy bien. viticultoras, elaboradores, elaboradoras, Vitólogos. vitólogas, vitólogos, entonces, gente que está como más pegada al origen de las cosas, ¿no? O sea, ahora ya es verdad que somos todos muy multifaceta y hacemos de todo y viajamos y hay mucho viticultor que vende sus vinos o elaboradora que también viaja y... Pero, claro, al final los que os dedicáis a las humillerías como que tenéis como la última palabra de un proyecto de, ¿no? Ante el consumidor final, que me parece que es una responsabilidad. Entonces, claro, como que podéis hacer que algo brille más o os lo podéis cargar también si no lo hacéis bien, ¿no? Entiendo que se Sí. intenta hacer bien. Entonces, para ti, por ejemplo, como profesional de la sumillería, ¿qué valor tiene conocer todo lo que se hace en el origen y poder explicarlo o poder transmitirlo a las personas que se van a beber ese vino? Es que es fundamental, o sea, es fundamental desde el punto de vista de la sala. Oye, hay un montón de vinos de un montón de lados y que en una carta de vinos vos tenés que tener justamente vinos de todos lados y no podrías tener poder de discernimiento si no supieses qué es lo que pasa. ¿Sí? Es que si vas a un viñedo por año, vas a ver, 100 hectáreas, la misma variedad, qué prolijito, no tiene nada entre las hileras. Cuando indagas un poquito más te empiezas a dar cuenta que tal vez esa no es la forma, que hay otras. Entonces es fundamental entender para mí bien todo. Por el respeto también al cliente que te viene, ¿no? Y también para poder desarrollar como ese razonamiento, ese criterio propio para saber qué estás comprando. Y creo que ahí uno tiene un poder muy grande como consumidor o como responsable de compra, ya sea de un restaurante o ya sea de una gran superficie, lo que fuere. De que hay tantos proyectos, bueno, ¿a quién le vamos a dar el dinero? Ya. ¿A quién? Entonces, para mí es fundamental conocer lo que pasa no solamente en el vino, sino desde el café, desde el té, desde el saqué, y inclusive el producto gastronómico. No hace falta saber plantar una viña para saber los conceptos básicos, no hace falta que yo sepa cocinar, pero sí tenés que estar informado de las técnicas culinarias o de saber el plato. Es fundamental. Entonces, eso, con la chistorra, con la merluza, con la carne, Con todo. con todo, ¿no? Claro, Con todo. has dicho una expresión que me ha encantado porque a veces lo hemos hablado con Gonzaga, que es el respeto al cliente. Siempre. Tú eres la transmisora, entiendo, ¿no? O lo interpreto así, de la gente que produce, en este caso, vinos que quieren respetar a su consumidora final, ¿no? Y cómo transmites eso con la mayor... Claro, ¿verdad? es que tú tienes ese reto, como nos pasa a nosotros, de ser rigurosa, ¿no?
Pero tampoco ser unas chapas, o sea... No, o sea, uno tiene que... Tienes también psicología, ¿no? De ver con quién estás hablando. Tenés que adaptarte con quién estás. O sea, yo a veces doy charlas a consumidor final y mi moto es: no hay que saber de vinos para disfrutar un vino, no hay que saber cocinar para disfrutar un plato. Pero eso es solamente para que la gente baje la guardia y aprenda sin que lo intente, ¿no? Bueno. Pero después cuando doy clases ya sea a cocineros o doy clases a futuros sumideros, lo que fuera, es otro el diálogo, es otra forma de comunicar, es otra forma de transmitir. Pero sí hay que para mí, tratar de llevar el mensaje del productor al mercado, independientemente de cuál fue ese mercado. Pero ahí está, ¿qué es lo que está bueno comunicar, no? Digamos, hay proyectos que no están tan interesantes de comunicar y otros que sí están o sea, que son mucho más ricos de comunicar. Y en ese aspecto, también es importante que a veces un vino producido, que no tengo ningún problema con las bodegas grandes, ¿no? Pero digo, un vino que produce 10 millones de litros, vale un precio, y tal vez uno que tiene una viña de 100 años que produce muy poquitito y qué sé yo, vale otro precio. Y ahí está también lo que tenés que comunicar, porque el cliente va a pagar más en un vino y menos en otro. Entonces... Sí, porque uno puede hablar de terruño, de territorio, y en otro no, y hay que hablar otro discurso, ¿no? Eso mismo. ¿Y qué tipo de preguntas te hacen, por ejemplo? O sea, yo tengo mucha curiosidad por ese consumo en alta restauración. O sea, ¿qué diálogo se crea ahí con el consumidor final? Pero también depende, porque hay veces que te das cuenta que hay veces que uno digo, oye, tal vez estoy planchando un mantel o sirviendo un vino y la gente no quiere ser molestada, y de repente digo, uy, jolín, estoy tratando de sacarme el diploma, el mejor sommelier del mundo, para que no me hable, yo que le quiero contar un montón de cosas. Yeah. Y ahí es cuando creo que tenés que adaptarte muy bien. Tenés que, por un lado, de responder las preguntas que el cliente quiere hablar, y a veces no hablar cuando un cliente no quiere hablar. O sea, como un sommelier. Pero ¿y cuando quieren hablar? O sea, ¿qué es lo más frecuente así o los temas que más...? ¿Por qué este vino con este plato? ¿Por qué es un vino naranjo que la gente no sabe? ¿Qué es un petnat? ¿Por qué tiene borras? ¿Qué se borra? ¿Por qué tiene sedimentos un vino? Vale. ¿Por qué está turbio? Digamos, si es un vino que no fue filtrado. ¿Por qué lo decantás? ¿Por qué decantás un vino? Es Eso una es, fija. sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo usas un decantador? Pero bueno, creo que también pasa, lo lindo de la sommelier también es esto, es transmitir a veces sin tanto hablar. Ya. Poner una buena copa sin que la gente se dé cuenta, pero se da cuenta que la copa es distinta. Decantar un vino y que la gente lo tome en el momento. Yo soy pro decantado, ¿no? Pero lo tome en el ¿Tú eres momento. pro? Yo soy pro decantado, sí. Sí, ¿eh? Pero porque vengo de la Claro. restauración y una Sí, cosa, porque en mi no casa sé. en la vida decanté un vino, en la vida, pero de repente yo quiero que la persona que tiene muy poco tiempo lo tome en su momento justo. Claro. Después si quiere comprárselo y esperarlo, vale. Pero creo que en el momento tiene que estar a la temperatura perfecta, perfectamente servido en una copa y que esté abierto. Es que hay gente que hace proselitismo de no decantar. Bueno, pero eso es más río otra cosa. A mí me... Eso son modas también, ¿no? Un No, poco pero- Pero, la postureo. verdad es que o sea, me parece bien lo que dices, la verdad. Pero me hace Claro, gracia que... disfrutarlo en su momento, ¿no? Oye, Valeria, ¿cómo ha evolucionado en estos años ese diálogo? O sea, por ejemplo, nosotros que somos un podcast de viticultura, ¿hay más interés por la viticultura en esta cada vez o no? ¿Nos lo parece a nosotros? ¿Es un tema que para vosotros y vosotras Sí. como formándoos cada vez ha ido incrementándose las necesidades o las ganas de conocer? ¿Las bodegas os lo cuentan más? Sí, no te creas que las bodegas cuentan más. Hay gente que sale a contar más, pero después hay muchas bodegas que lo que vos hablabas antes de tal vez comunicar, que no saben qué comunicar en Instagram o en redes sociales, y tiene que ver con que tal vez no saben cuáles son sus valores, ¿no? Para la hora de comunicar. Yo te digo, mi carrera la hice en Buenos Aires, que estamos en asfalto puro, estamos muy lejos de los centros de producción, pero ustedes tienen la ventaja de que la gente acá gasta mucho dinero en hostelería. Ya veremos si después podría gastar más, en dónde lo gasta, pero acá la gente, ni bien se abrió la pandemia, salió a comer. No importó Sí. si había un bicho al lado, si estaba para el coronavirus o... Me gusta este titular, la gente después de la pandemia salió A a comer. Pero- y beber. Y a beber. ver, bueno, eso digo, la gente salió a comer o a tomar, o sea, como que tienen muy metido lo que es la hostelería, ¿no? Y lo que es, todos los abuelos tienen de un pueblo, ¿no? Porque en mi pueblo se produce esto, San Martín de Bus, lo tienen muy cerca. Chupito. Ya, Valeria. Venga, vamos un poquito. ¿verdad? Entonces también hay otra cercanía con el producto acá, ¿no? Hay también mucho que los espárragos de acá, que el cogollo de allá, que el vino rosado de acá, y que si no es de este pueblo todo mal, ¿no? O sea, entonces hay otra... Pero una cosa, Valeria, ayer cuando estuvimos en las jornadas, ¿no? Una de las cosas que pues Roberto Oliván y alguna persona más ha estado en una de las mesas, no se comentaba que cada vez más frecuente que cuando les visitan los compradores o los importadores, lo que quieren es ver las viñas, ¿no? O sea, que eso antes, hace 10 años, era excepcional
y ahora es la norma, ¿no? Que digamos que los compradores, ¿no? Que caen los que ellos le dan salida a su producto, al final lo que quieren es conocer la verdad y según nos transmitían ellos, desde la óptica de ellos, de productores que tienen también que hacer esa labor comercial, sí que eso estaba ganando valor, ¿no? Entonces, un poco en la línea de lo que te preguntaba Julián, ¿no? Eso se ve también en el diálogo que se tiene ya Total. Sí, o sea, y lo que dicen, yo tengo un montón de, digamos, colegas sommeliers que trabajan en importaciones afuera y si vos te das cuenta, tal vez los mercados, hoy lo más interesante es aquel productor que te lleva a ver la viña porque hay algo que mostrar, hay algo que contar, hay historia atrás de todo eso y que es muy respetuoso y sustentable, sostenible, como le dicen acá, con el producto. O sea, yo diría, sospechen de aquella bodega que no te lleva a la viña, digamos. Ay, qué buena frase. No siempre es así, pero sospechen del que te dice, no, vení, vamos, que te cuento en bodega, no. Estaría bueno ver el origen. Ellos comentaban, bueno, en este caso era Roberto Oliván de Tentenublo, ¿no? O Platón de Península, también estuvo Raúl Ripa de Cuadernavía, que dice, no, dice Roberto, y es que viene gente que sabe mucho de viña, ¿eh? Que no se la puedes, tú le puedes decir que le pasas el Intercepas y le echas herbicida, ¿no? Que lo ven, que lo saben, o sea, que no, claro, que tienes que tener la suficiente formación para también detectar eso, ¿no? Que no te metan un gol por ahí para ver esa honestidad con el consumidor final, ¿no? Que es con los consumidores finales. Sí, totalmente. Para mí es súper importante. Yo tengo mis preferencias personales, obvio, pero creo que es súper importante tener esa mirada sostenible y por eso tenés que capacitarte, digamos, no hay otra forma. Y creo que como también si yo asesoro o compro vino, lo que fuere, tiene que ir por un lado, tiene que ir por la sostenibilidad es hoy, si no, no hay mañana. Punto. Y las personas, claro. Sí, no, con métodos sostenibles. Vale, y hablemos de una cosa que te habrás hartado de hablar, pero que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo te enfrentas a un concurso como mejor sommelier del mundo? O sea, ¿cómo te concentras? ¿Cómo no entras en pánico en esas situaciones? ¿Y cómo gestionas esa ansiedad? Madre mía. ¿Cómo puedes? Sí, o sea, es muchos meses de preparación, o sea, muchos meses de preparación donde yo sigo un calendario muy estricto de, bueno, qué tengo que estudiar cada día. También tengo que ser humana y decir, bueno, el día de cumpleaños de mi hija no me pongo nada, en Navidad no me pongo nada, y el día que flaqueo y no puedo hacer nada, también entender que soy humana y tengo que seguir. Eso es fundamental. Y por supuesto tener mucha gente que te apoye. Tienes que pedir ayuda y decir, bueno, tuve clases magistrales de lo que te puedas imaginar, desde té, café, saqué, vinos de China, vinos de acá, vinos de allá. Y en el momento es tratar de dar lo mejor. Y así todo, yo te digo que la semifinal, la que me llevó a 6º lugar, para mí fue un horror. Yo ahora lo cuento, yo salí de ahí y me fui a llorar a la habitación. Ay. Ah, sí. La otra chica que competía por Argentina, teníamos un grupo, ¿no? Iba la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers, iba una chica de Argentina que iba a cubrir prensa y mi compañera, que somos muy amigas, que ella iba a representar a Argentina, yo iba a representar a Américas. Chicas, me fue muy mal, nos vemos en el... Y todas ¿Y por qué vinieron- tenías la sensación de que te había ido muy mal? Porque en una de las bueno, uno más o menos sabe, Ya. ¿sabes? En una de las pruebas no pude seguir y me bloqueé y dije, I'm sorry, I can't. Me dijeron, ¿estás segura? Sí, no pude y ahí como perdí muchísimos puntos. Así todo, estoy contenta porque, bueno, con todas esas dificultades, bueno, que Hombre, están se está. ¿Cuántos pasasteis a la semifinal? ¿17? No, menos. 17. Y pero 17, ¿no? ¿cuántas personas concursan en este concurso? Para poner en valor el número 6. 68 éramos. Claro, es que es una pasada. O sea, Sí, bueno, pero es como que siempre trato de ir más, ¿no? sí. Mm. Es que me parece admirable. Porque eso, o sea, jugártela todo en una minutos. jornada. Y luego estás sola, ¿no? Porque ahora se ha hecho el domingo pasado el concurso de cata por Sí. parejas de Vila Miniteca, que tiene un componente, yo veo también hasta lúdico, ¿no? Sí, O sea, sí. que podemos ir. Tendríamos que ir. Vamos, Sí. el año que viene. Vamos, no sé cuándo es, pero... Última vez era. En Lo que marzo, pasa en que, marzo será. sí, lo que pasa es que la gente está ahí. Yo voy que puedo ir ¿Tú con mi vas pareja de Gonzaga? Valeria. No. Yo voy con Gonzaga, que lo va a pasar. Yo Nosotros vamos allá Pues esto sería. a llevarle las copas o lo que sea. A mí, Oye, bueno. no, Pero como para pasarlo. es flipante. No sé quién leí el otro día en Instagram, ¿no? Es que, o sea, que le alucina que podáis llegar a adivinar, ¿no? A acertar, no es adivinar, a acertar las cosas, ¿no? O sea, la variedad, el productor, la zona, tal. Es porque el vino te lo está contando. Mm. O sea, y lo está contando porque has aprendido ese lenguaje, ¿no? Te has formado para ese lenguaje que, bueno, me parece un sueño, ¿no? Pero es que, ¿cuántos productos agrícolas te pueden contar de dónde vienen? A mí me parece flipante.
O sea, yo no sé si tú puedes comer eso, una alcachofa y decir de dónde viene. A ese nivel de... Pero es que lo del vino es alucinante. O sea, claro, hay que entrenarse, tienes que tener una... Pero por eso también es tan importante, esto es mi opinión, una opinión personal, tener identidad como región. Porque garnacha se puede plantar en cualquier lado. Ahora, después, adivinar una garnacha de dónde es porque tiene tal identidad, eso en cualquier lado no puede pasar. No pasa, de hecho. Esto voy a contar algo que esto es una opinión también muy personal, de que una vez fui a visitar a un productor que me gustaba mucho y los vinos me encantan, realmente me encantan. Es de Navarra. Y a lo último nos saca un vino. Luego nos dices que- Luego. Público no, off. público no. No, pero es un productor que me encanta y me encantan los vinos y bueno, termina, nos da un vino que ni siquiera estaba todavía etiquetado ni nada y dice, bueno, ¿qué es? Entonces una dijo, es un Syrah. Y era que un cupaje era de Syrah, un poco de garnacha, un toquecito de Brett muy sutil. Y dice, no, porque si cerrás los ojos, este productor te lleva al sur de Ródano. Y yo decía, jolín, ojalá algún día alguien en el sur de Ródano diga, cerrás los ojos y esto es una garnacha navarra. Ya, Entonces, para mí no hay que perder ese hilo. ya. Igual me está odiando toda Navarra, ¿no? No. Pero- Nosotros no podemos estar más de acuerdo, sí. Entonces, bueno, cuento una historia en la medida que la gente quiera que cuente una historia, ¿sabes? O sea, Cabernet plantado en todo el mundo, la variedad tinta más plantada vinífera. Ahora, en todos los lugares puedes agarrar un Cabernet y decir, esto es un Cabernet de Burgos. No, son 5 lugares o 4. Claro. Bueno, ¿Y la garnacha de Navarra tiene identidad? ¿Tiene esa identidad? está Para ti. encontrando esa identidad, sí, yo creo que sí. Pero bueno, trabajo, ¿no? Trabajo, confianza. No, es que es muy guay. Oye, pues igual hablando de identidad, podemos hablar del vino que tenemos, ¿no? Y la palabreja, tía. Ay, No. es verdad que... O no, hablamos del vino y luego la palabreja, lo que queráis, ¿eh? A mí me da Bueno, igual. es que claro, como no sé Hablamos cuál de es la la palabra, palabreja, porque vamos. no- Bueno, sí, No, es verdad. y sabes, tía, te lo había apuntado. Boic son dos que... O sea, significa lo mismo. Están muy relacionadas. Vale, Boic y Formiguer. No, pero hablamos del vino si queréis, es lo que queréis. No, yo No, porque venga, va, a mí me venga, parece vamos. interesante seguirlo, Ah, pero... bien, no, por eso yo no estoy Valeria, haciendo ¿sabes cuál es esa- la palabreja? ¿A qué te recuerda a ti Boic o Formiguer? Tiene que ver con la viticultura. Pues nada, ¿a qué le va a recordar? ¿A ti qué te recuerda Boy? A mí Boic, en catalán, Boic es loco. Ay, Boch, pero Pero esto no no tiene es. que ver, ¿no? Mía, el presidente de... No tiene. No. Boric. Ah, Sí, hombre, de ahí porque vienen ahí es como los continente. Boys Noise del Barça, que era el grupo ese de los ultrasur Sí. del Barça, eran los chicos locos, los Boys Noise. Ah, mira, vale. Sí. Por eso aquí lo sabemos catalán, ¿verdad? ¿Eh? Es que sí, yo soy Ah, multilingüe. Yo de hecho con Aznar yo hablo siempre en No, catalán. yo sí que sé catalán. Jo parlo Sí, també, sí. que creus? Que puc parlar català. Vale, venga. Venga. Que tuve una novia catalana, te lo he contado. Ah, sí. Sí, tía. Que venga, Joder, hace más años que, en fin. Es que... Bueno, pues eso. También viene de la jornada de ayer la palabreja, ¿no? Porque ayer, en la primera de las ponencias, pues salió una referencia a Andreu Vila, grandísima conferencia inaugural y que, en fin, si hubiera estado hablando 2 horas, pues seguiríamos ahí con los ojos y las orejas abiertas, pues nos sacó pues cosas, ¿no? Habló del suelo, de la fertilidad del suelo, de manejar el suelo. Bueno, pues habló de cosas de las que a veces a los agrónomos se nos están olvidando, ¿no? Con la relación carbono-nitrógeno y un montón de cosas, de cómo funciona el suelo y cómo funciona la viña, y habló de una práctica de cultivo que él la citó como formigueres, ¿no? Como hormigueros, y también utilizó una palabra que no nos quedó muy claro, esbais o algo así, dijo él, pero bueno, es esbais, pero Bueno, era una cosa distinta. era una cosa relativamente parecida y bueno, pues nos gustó el concepto. Nos gustó sobre todo por 2 cosas, ¿no? Porque era una cosa que se hacía y que se ha dejado de hacer, y porque ahora existe la versión modernita del asunto, que siempre las versiones modernitas son graciosas. Entonces, ¿qué es un formiguer? Que es por la forma que tiene, ¿no? De hormiguero, ¿no? Como de montoncito. O un boic, pues es un montón de leña seca y brosa, ¿no? La brosa es, lo en catalán es la maleza, ¿no? La brosa, cubierto de terra que se quema y después se esparce para utilizarlo como abono, ¿no? Entonces, es una práctica de aumento de la fertilidad de los suelos que además es ancestral, o sea, de milenios y de muchas culturas, ¿eh? Es decir, que esto se ha encontrado que se ha hecho en culturas primigenias, o sea, digamos, antiguas, en Asia, en Europa,
en América, o sea, que es una cosa que la gente la ha aprendido a hacer y la ha hecho, que básicamente lo que consiste es en generar en la propia parcela una especie de carbón vegetal, porque tú lo que haces es quemar cubriéndolo con tierra o con algo que impida. Eso como lo que hace el lenchero. ¿no? Sí, pero chiquitina, o sea, tamaño, Sí. o sea, tamaño formiguer, montañita tamaño, ahí. no, pero o sea, tamaño como si fuera una mochilita o un montón, o sea, más pequeño que esta mesa seguro, vaya, porque luego hay que esparcirlo. Me parece muy, muy cómodo. ¿Eh? Las haces cerca, Entonces, como lo que se hace es que se queme muy Lo despacio haces en el propio en el viñedo. propio viñedo, sí. Sí, o cavando un poquito y haciéndolo allá o haciendo esos montoncitos, ¿no? Entonces, digamos que el Svice que decía, yo creo que era más como, al que como Svals no le das de arder. El no, Svals se es entierra como que los se entierran restos. los restos y se dejan ahí, ¿no? Y bueno, y los boys o las formigueres o los formigueres, pues lo que haces es quemarlo y hacer una especie de carbón vegetal para luego aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia del asunto? Bueno, pues que es una forma muy, no sé cómo decir, muy eficiente de mejorar muchas propiedades del suelo, porque mejoras incorporando ese material, la materia orgánica que tiene ese suelo, aumentas mucho su capacidad de retención de agua y digamos que estás llevando el suelo en una dirección no de mejorar su nutrición, sino de mejorar también su estructura, ¿no? O sea, hacen muchas más cosas que si tú aplicaras un abono químico o incluso que un abono orgánico normal y corriente, ¿no? Porque tú tienes esas estructuras, digamos, carbonizadas que te mejoran mucho el suelo. ¿Cuál es la gracia? Que eso obviamente se dejó de hacer, ¿no? Porque como todo pues, se ha dejado de hacer porque es muy manual, pero ahora se ha puesto de moda international fashion el biochar. ¿Qué es el biochar? Pues eso, es un carbón vegetal que tú lo que haces se genera pues, por una pirólisis controlada en una factoría, en una fábrica en la que se dedican a producir biochar con material vegetal. Y pues tú lo compras, lo vendes y lo echas en... Pero esto también lo usan para cocinar, ¿no? En el... Bueno, es distinto, pero sí. Ah, vale. Que O sea, un japonés así total que te vendes El carbón vegetal, claro, es un carbón como cualquier otro y tú lo usas para hacer las chistorra o la panceta o Sí, para pero lo que hay uno quieras. especial. Seguro. Seguro, más cookie habrá. Venga, tú sabes. Algo habrá más cookie. Pero esto, digamos que cookie. esto se hace con todos los restos, o sea, se hacía, ¿no? Con todos los restos de eso, de la maleza que cortabas, de los restos de poda, de lo que sea. Era una forma más eficiente de incorporarlos que el hecho de enterrarlos, ¿no? Porque realmente tú estás teniendo un balance más favorable hacia que eso permanezca en el tiempo, porque eso ya no se pudre. ¿Vale? Si tú entierras, la materia se va a descomponer y va a integrarse, pero es diferente el proceso, ¿no? Entonces, en ese saber ancestral, pues estaba esa forma de hacerlo, que se ha perdido. Seguro que hay palabras en otros sitios que se utilizan. Yo he encontrado, dice que esta palabra, boy, viene del femenino, ¿no? De boiga, y boiga es, digamos, la acción de quemar un campo que ha estado en catalán, que no está cultivado para utilizarlo. Entonces, dejarlo 2 o 3 años que se desarrolla, o 5, se desarrolla la maleza y es la acción de... Entonces, estos son como, digamos, como los montoncitos que hacen eso en pequeño. Y sí que hay un verbo en castellano que es artigar, que es precisamente hacer eso, ¿no? Eso de la boiga, de utilizar el fuego como una forma de recuperar o de... Bueno, y que incluso podría ser una acción de mejora, dejarlo unos años que crezca la maleza y luego que se incorporara, ¿no? Entonces existe artigar, existe artiga, pero yo no he encontrado la palabra esa para el montoncito. De hecho, cuando buscas las traducciones en diccionarios de forestales o de agricultura y tal, la palabra que te utiliza es hormiguero, que tal vez se utilice, pero Mira, yo lo aquí te acuerdas desconozco. que nos comentaron, Gonzalo de Ostatu nos dijo que en Rioja Alavesa, cuando limpiaban el monte, hacían algo parecido, no tan pequeñito, es que hacían como montones más grandes que se llamaban hacer cisco. Sí. ¿No? Hacíamos Montar un cisco. cisco. Claro, que viene de montar un cisco o darle al cisco, ¿no? Que viene a ser labras. Tú estarás flipando, ¿no? hacer En plan, cisco. ¿qué palabras? Pero es que luego, ¿sabes qué pasa también, Irene y Valeria? Que ahora que está de moda el biochar y muy en el concepto de agricultura ecológica, biodinámica y tal, como lleva un proceso de creación que no es fácil, no hay mucha gente que lo haga y a veces, o sea, vas al mercado a buscar biochar y encuentras biochar que lo fabrican en Alemania, por ejemplo. Sí, que es carísimo Claro, y que la carísimo. huella de carbono Tienen de que eso es... traer aquí ese Ya, carbón ya. vegetal. A ver, No tiene eso es sentido, sostenible, es sustentable Ah. que traigas biochar de Alemania a tu explotación
ecológica en el PND o en Navarra? Pues no. Entonces digo, joder, y fíjate qué proyecto tan bonito hay aquí, que a veces hemos hablado pero si están los bosques sin gestionar, Ya. si un reto es gestionarlos, si la brosa que va a salir de esos bosques una vez que limpies el árbol que sea, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué triturar para hacer A ver, composita en las ciudades? emprendedoras. No, es que es la hostia. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, ya verás. Sí, sí, sí. Es que es muy fuerte. No, que sí, que sí. Entonces, bueno, pues digamos eso, pues es otra palabreja que viene de la resaca que hemos dicho antes, ¿no? Porque viene de las jornadas de ayer, pero que realmente pues La trae una resaca. reflexión en torno Vamos a... a tener la resaca, nos va a durar un año, ya verás. Dale, Valeria, dale. No, que tengo que conducir. No es. Bueno, pues muy bien. Pues ya está, ya tenemos que acabar un programita. Tú tienes. Va corto, ¿no? Dale, Ah, pues dale. que fluya el Yo programa. voy en bici, que también Oye. hay que... pero- Venga, va, el vino. Bueno, el vino. Lo has traído tú, Irene. ¿Qué pensáis? Sí, pero bueno, ha sido un encargo de. Valeria, ¿te está gustando este vino? Sí, está muy bien. Un poco caliente. Muy bien. Sí, bueno, Sí. eso. Este Irene. Qué importante no la puede ser. temperatura, qué No puede ser importante con vino es. caliente. Pues es que teníamos... Wine set de Oye, no le mierda. enseñes, no le enseñes. Es que teníamos, bueno, joder, no sé, queríamos que bebieras un vino navarro, claro, porque somos así de cabezones, pero también queríamos que fuera una cosa que seguramente no habrías probado nunca. Entonces, pues ese ha sido un poco el reto, ¿no? Entonces, Dale. hemos traído un vino de la variedad Tortozona Tinta, que es, bueno, no sé si conocerás o no, pero que No. es poco probable. Tortozona Tinta es el nombre oficial, ahora voy a contar un poquillo la historia. Es una variedad que apareció, bueno, es una variedad minoritaria, antigua, de la que no hay vinos comerciales, ¿vale? No hay vinos comerciales todavía, o no se utilizan vinos comerciales todavía, pero bueno, todo puede que llegue. La primera vez que se encontró en Navarra fue en el año 2009, ¿vale? En pues un viñedo que encontró la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, y es una variedad que aparece recurrentemente en viñedos tanto de la zona de Tierra Estella, Valdizarbe, Baja Montaña. En toda esa zona aparecen viñedos viejos de garnacha, que es lo que hay mayoritariamente, pero aparecen plantas sueltas y digamos que es bastante habitual. Esa variedad después ha ido apareciendo también en otras regiones, ha aparecido en Aragón, en Castilla. Voy a decir que lo quiero mirar bien, porque ha aparecido en Madrid y en Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha es donde le han puesto el nombre de o donde se ha decidido, porque realmente hay que tomar una decisión de consenso con estas variedades que se nombran de muchas maneras, pues se decidió que se iba a llamar Tortozona Tinta, que es el nombre que utilizaría ahí algún viticultor para hablar de esta variedad. Es una variedad muy rara, ya lo habrás visto. Los que lo ven pues lo podrán intuir, Sí, y los que lo muy oyen no. pálida. Pero es un vino que está totalmente elaborado como un vino tinto, o sea, la elaboración es estándar tinto. Digamos, todas las variedades tintas en la estación de viticultura se elaboran con el mismo protocolo para ver cómo se comportan. Y pues es una variedad que lo que tiene es que es súper tardía. Madura muy, muy, muy tarde, es muy tardía, es muy rústica, es muy robusta, es bastante productiva y bastante estable en la producción. Es muy temprana, eso es algo curioso, porque en brotación es muy temprana de brotación y muy tardía de recolección, un ciclo muy, muy largo, y es una variedad que ya llevan vinificando bastante tiempo en la estación de viticultura y que está gustando mucho, pues seguramente es una variedad difícil para hacer vinos monovarietales, pero sí que es una variedad que aporta muchas cosas en cupás y en mezclas. Tiene una acidez muy marcada. Sí, ¿no? sí, Interesante, sí. ¿no? O sea, que se vendime muy tarde y que mantenga la acidez que Sí, tiene. no, y además es que es muy rústica, ¿vale? En Navarra, ¿Cómo se llamaba aquí? en Navarra el nombre, había varios nombres. Agracera, yo creo que salió en un programa que la mencionamos como Agracera. Agraz, ¿no? Cuando hablamos de Agraz, hablamos de Agraz. la Agracera, de la palabra Agracera. Aquí hay zonas en Navarra en las que se le llama Agracera, en otros sitios le llaman Ijarol, ¿vale? En otras referencias la tenemos como Zare o como Morata, pero no Morate, o sea, pues estas que son como un poco moraditas, ¿no? Que no son tintas, pues a veces les ponen nombres, ¿no? Pues aquí sí que hay una variedad que es Morate, y pues algún viticultor le llama Morata, pero digamos que no hay un nombre uniforme, ¿no? Esto dentro del proyecto que tiene Vena de recuperar variedades antiguas, pues inicialmente le llamaron Zocazarra 02, ¿no? Que Zocazarra es cepa vieja, es la denominación que se le daba a las cepas viejas,
y digamos que el nombre con el que está ya registrada es Tortozona Tinta. Se sabe quiénes son sus progenitores, es hija de Tinto Fragoso y de Castellana Blanca, es una variedad que tiene el pedigrí ya genéticamente trazado y que, bueno, pues que es una de las oportunidades que tenemos de trabajar con variedades tardías que curiosamente en todos los viñedos antiguos, en todas las zonas, siempre aparece alguna variedad que es extremadamente tardía, lo cual llama la atención. Pero llama la atención porque realmente no había cambio climático y lo que querían era que la uva madurara, pero había algunas que, pues eso, que para aportar acidez, más acidez. tarde fuera muy ácida, venía muy bien. Por eso. El vino tenía un Por eso, natural, que es curioso y esta es una variedad, pues bueno, pues muy Y no muy se curiosa. vinifican rosado, ¿no? Solo se ha hecho tinto. Solo se ha hecho tinto, que yo sepa. Pero es que este vino, o sea, ahora mismo, bueno, no sé, claro, tú, perdóname, Este Valeria, 100% autor. Sí. pero que o sea, está muy en la línea de una cierta tendencia o consumidores, personas que consumen vinos ¿no? más fluidos, ligeritos, que sean agradables, que tengan menos alcohol, no sé cómo andan de alcohol, pero con una tensión y una frescura en boca, me parece que es un vino, diría, como muy ¿Cuánto alcohol tiene? súper gastronómico. Sí. Sí. Pues aquí estará, en algún sitio. Sí. Cada alcohólico tiene casi 15 grados. Es que eso te iba a decir, a mí sí que me parece alcohólico. A mí, como la acidez es tan... Pero bueno, tiene un pH de Pero tiene 3,38. chispa. 3,38 de pH. Y está vendimiado a finales de octubre. O sea, que decir que es una pasada, que es una cosa que, bueno, pues un poco también, pues toda la riqueza, ¿no? De ese patrimonio varietal, que aquí tenemos un camino, pues. A Miguel Altieri le encantaría. Sí. Y no ir por el tema de variedades resistentes para hacer cosas así en los laboratorios, que a ver qué pasa. Y esto está aquí en el campo, es patrimonio de toda la humanidad. No, claro, y el hecho de que aparezca en distintas zonas de España es que es una variedad que era querida y elegida, no para ser mayoritaria, pero sí para ser un complemento del global de una estructura vitícola, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos querido traer para presentarte. Mil gracias a Ana Sagüés, a Félix Cibriain, a Izaskun, a Alfredo, a todo el equipo de Vena por dejarnos traer esta cosita para jugar un poco. Sí, yo desde el punto de vista gastronómico te veo re futuro, considerando que la comida cada vez es más ligera, cada vez mucho más menos que la pesada etiqueta y es- se buscan vinos más ligeros para este tipo de gastronomía. Me ha gustado, Valeria, entonces. Sí, me Pues encantó. nada. Qué guay. Pues, oye, Tenemos digo, el querido. ok de una de las mejores semillas del mundo, así que. Bueno, y además que es Para igual, adelante. sí, lo importante es que hay un camino aquí que explorar. Es decir, Sí. que yo el otro día que estuve en una cata con alumnos del máster, a un rosado que tenía, lo tomé normal y lo tomé en una copa en la que había dejado nada, una esquinita chiquita de este vino, pero lo hice a propósito. Y claro, 3 gotas de este vino te cambiaban el rosado de Ya. arriba abajo, era otro rollo. O sea, es que te abre un montón de puertas, curioso. Oye, pues muy Pues bien. qué bien, Bueno, pues ya yo habláis, que- ¿no? Ya habláis. Joder. Pues nada, oye, Venga, brindamos. brindamos. Mil gracias. 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 Un gustazo. Y nada. Nada, venga, Hasta luego. salud. Chao.